Em, Tú y yo hemos hablado muchas veces de los trolls, de la difusión de desinformación, de las campañas de difamación, las campañas de odio y quiero ir esta vez a la mano que mece la cuna de esos trolls o del sindicato del bulo, como yo lo llamo. ¿Qué son las internacionales ultraderechistas? Oye, has mencionado antes Atlas Network, FAES, el Foro Atlántico, el Opus, los Kikos, Hazte Oír, Abogados Cristianos. La verdad es que es un pifostio de tres pares de narices. Abogados Cristianos realmente tiene vínculos. O sea, yo es que partía de la idea de que Abogados Cristianos era una especie de parodia de organizaciones de este tipo por el ridículo que hacen continuamente, pero tienen vínculos. ¿Alvise ha sido el protegido de alguno de estos grupos en una etapa anterior a la actual? Hombre, este yo no es nadie al lado del cerebro. Negre, de todas formas, Total. hombre, yo creo que es bonito que después de 7 condenas Negre haya descubierto a Dios y merece respeto. Hey, 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 the truth will rise. Sparky is back and hunting trolls. Boom, 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 the fastest cry. Frenry neighbor is in town. Hoy nos acompaña un amigo al que mis socios han convocado media hora antes, porque dicen que siempre llega tarde, y al final él ha llegado a punto y yo he llegado media hora tarde. Así que se invierten las tornas, con lo que hoy os voy a pedir que os suscribáis al canal de Pandemia Digital en lugar de al mío y saludo a mi amigo Julián Macías. ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo va todo? Pues mira, lo primero, perdona por mi retraso, pero se ve que me viene de serie. Y te iba a preguntar porque siempre me lo planteo. ¿Tú sabes qué es eso de hipear un vídeo de YouTube? Porque yo sigo sin enterarme. Bueno, a ver, parece, ¿no? Que es una novedad de YouTube, creo que solamente para dispositivos móviles y me imagino que será para que tenga más accesibilidad, ¿no? Cuanto más se hipea. No lo sé, a mí los guionistas me dicen que es una maravilla, yo no sé si tiene realmente utilidad, aunque una vez me dijeron que estuvimos en el puesto número 3, no me acuerdo de qué era el vídeo. No sé si era el que nos pidió Daniel Esteve que le hiciéramos unos huevos y tal. Bueno, ya eso te lo cuento luego otro día. Una cosa, también es una novedad, aparte de lo del hipeo, que la gente de izquierdas esté en YouTube, o eso ya está de moda decirlo. Bueno, sí, a ver, parece que la cosa está un poquito más, no sé si más igualada, creo que no. No. Pero digamos que más allá de lo que los propios algoritmos benefician, ¿no? Que ahí, bueno, obviamente puede haber muchas teorías, obviamente también censura. Hace poco también salió la noticia que se eliminaron un montón de vídeos, digamos, denunciando, ¿no? El genocidio de Israel en Gaza, medios de Gazatís, pero lo que sí es cierto es que la derecha yo creo que normalmente suele tener bastante ventaja en cuanto a la disposición. Y en el caso digital creo que es muy claro y a nivel internacional es así. Concretamente con lo que tú dices de YouTube, creo que sobre todo en la oleada importante del tema de la pandemia, donde la gente se ha conectado mucho, pues al final, claro, una cosa es lo que pase de manera orgánica. Y otra cosa es cuando hay un tipo que tiene mucho dinero y dice, oye, esto es una oportunidad, tac, 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 voy a contratar a alguien que sepa cómo poder sumar sinergias y cómo esto puede tener más impacto. Y al final con dinero es todo mucho más fácil. Obviamente, bueno, pues siempre ha habido creadores de contenido, pero es verdad, yo creo que la izquierda está como mucho en Twitter, mucho en la reproducción de mensajes y de, bueno, participar en la conversación opinando, pero no creando contenido, sino opinando de la creación de contenido. Y obviamente creo que es fundamental y es muy importante que haya creación de contenido que tenga, bueno, pues unas líneas que estén más cercanas a valores democráticos o progresistas, ¿no? Em, Tú y yo hemos hablado muchas veces de los trolls, de la difusión de desinformación, de las campañas de difamación, las campañas de odio y quiero ir esta vez a la mano que mece la cuna de esos trolls o del sindicato del bulo, como yo lo llamo. ¿Qué son las internacionales ultraderechistas? Bueno, a ver, muchas veces si hay que mucha de la información a la hora de reconstruir información o analizar todo esto,
hay una parte que es visible y otra parte que no es invisible, básicamente como si fueran un puzzle, y muchas veces, bueno, pues hay que tratar de llenar el puzzle, ¿no? El cuadro completo con lo que parece indicar, ¿no? Entonces hay como información muy pública, como son, bueno, pues estas organizaciones que tienen muchísimo dinero. Yo normalmente, digamos, pondría como dos frentes principales de organizaciones muy bien financiadas. Una que tiene una pata neoliberal, por decirlo de alguna manera, que sería, bueno, pues todas estas fundaciones de Atlas Network que suelo hablar y que aquí en España, bueno, pues tienen, digamos, a José María Aznar como gran representante, también Esperanza Aguirre, y luego, digamos, de las nuevas generaciones, pues quizás Ayuso y Cayetana Álvarez de Toledo, pues son importantes, forman parte de esta red, que son espacios mucho más sólidos que los partidos políticos, digamos que cuidan a sus criaturas, estén en política, y si no los meten en think tank, y si no los meten en medios de comunicación, pero le dan una salvaguarda que los partidos políticos no le dan, y que básicamente Atlas Network tiene, digamos, son más de 500 organizaciones, tiene un origen, digamos, anglosajón, y que, digamos que la entrada, ¿no? De España a ese colectivo tiene mucho que ver con el apoyo de Aznar a la guerra de Irak. Justamente coincidió, ¿no? A la salida de su gobierno, también con todas las mentiras del 11M, donde su amigo George Bush intentó echarle una manilla, también Tony Blair, que eran los que hicieron bueno, desastrosa foto del trío de las Azores. Y digamos que desde ahí, una de los, digamos, de las herramientas, ¿no? Propagandistas que más potente tiene el Tea Party, o ese a la derecha del Partido Republicano, que es Fox News, ¿no? El mundo Fox News, en este caso News Corp, es la empresa de Rupert Murdoch, pues contrató y a día de hoy sigue siendo consejero, ya con varios millones cobrados, y de una manera u otra empezó a colaborar con este Tea Party, con este trumpismo, ¿no? Actual, pero anteriormente también con George Bush o Reagan en el pasado. Y que, bueno, pues al final esta fundación de FAES, más adelante el Instituto Atlántico de Gobierno, bueno, hace una especie de networking, hace una especie de corre ve y dile de los Estados Unidos con América Latina, ¿no? Es verdad que en la actualidad, pues, ese papel lo tiene un poco Vox, que de una manera u otra también fue creación de Esperanza Aguirre o del entorno de Atlas Network, y que ahora tiene el Foro de Madrid, que, bueno, trata de hacer ese networking en América Latina un poco con directrices de quienes pagan todo esto, ¿no? Que Atlas Network. Y luego hay una pata, digamos, conservadora, que al final lo que tratan es de poner agendas. En el caso de la agenda neoliberal es que no se paguen impuestos, que no exista el Estado cada vez más pequeño, que no haya derechos laborales y que sea todo libertad, ¿no? Que es la palabra que usan mucho. Y luego hay una agenda más conservadora, por organizaciones aquí. Bueno, el Yunque, digamos, aunque sea mexicana, pero que es bastante conocida aquí por la relación que ha tenido en la propia fundación de Vox, y el papel que muchas de las asociaciones tapaderas, ¿no? Como Hazte Oír, Abogados Cristianos, etcétera, pues tienen, ¿no? A todos los niveles, no solamente en redes sociales, sino en la calle, en los juzgados. Y que hay otras muchas organizaciones como Legionarios de Cristo, el Opus Dei o el Sodalicio, que tienen una agenda total, bueno, más allá de conservadora desde el punto de vista de la familia y todo eso, sino que, bueno, pues también antidemocrática. Todas estas organizaciones tienen un carácter franquista y de poder, ¿no? Que cubren con un manto religioso, pues lo que es el intentar controlar el poder, y captarlos, ¿no? Para su causa. Y entre esas internacionales de la ultraderecha que mueven hilos, que crean o ayudan a chiringuitos, hay luchas también entre unas y otras. Bueno, claro, evidentemente, siempre más allá de irte al matiz, pero por ejemplo, ¿no? Algunos investigadores hablan que dentro del Yunque hay miembros del Opus Dei, de Legionarios de Cristo, incluso de los Kikos, ¿no? A nivel nacional, solamente a nivel nacional, y al final, bueno, conviven, ¿no? De hecho, por ejemplo, Mayor Oreja, ¿no? Que está un poco entre las dos patas y que se mueve siempre en ese mundo. Por ahí hay artículos que dicen que rechazó, digamos, formar parte de alguna de estas organizaciones, pero al final dentro de sus organizaciones sí que hay miembros tanto del Yunque como de estas organizaciones de Atlas Network de la que te hablo, y al final incluso, ¿no? Se ve dentro de Vox, al final, bueno, se dicen muchas cosas, luego ahí tiene muchos matices, pero no sé si, incluso esto lo decía, digamos, Federico Jiménez Los Santos, que también es
digamos, su medio, al final fue creado, ¿no? por miembros de FAES, ¿no? Aparte del propio Jiménez Los Santos. Él, digamos, ha criticado que ya no es un partido liberal Vox, que han quitado a todos los liberales y todo eso, pero fíjate que antes de decir esto, cuando criticaba a Iván Espinosa de los Monteros, que ahora está en el saco de los liberales, y actualmente normalmente se pone esa etiqueta, pero cuando lo empezó a criticar y cómo se coaligaba con gente como Vito Quiles, ¿no? Que le decían el negro de Negre, me recuerdo muy divertido cuando se mete con la derecha Jiménez Los Santos, lo metía dentro del grupo de meapilas y de miembros del Yunque, porque es cierto que Monasterio, su pareja, antes que existiera Vox, era militante, ¿no? de Hazte Oír y Iván Espinosa pues también le acompañaba, es decir, que tienen ese carácter y luego muchas veces pues eso tiene mucha parte, más que la parte ideológica, la defensa de una agenda a otra, si se quedan fuera o no. Es decir, lo estamos viendo cuando sale alguien de Vox, cuando empieza a decir que si son nazis, que si son de otra, o más conservadores o más liberales, pero al final yo creo que tiene que ver mucho también con, por ejemplo, esta pugna que estamos hablando de Jiménez Los Santos. Con el grupo 7N en su momento, que lo llamaba, pues eso, miembros del Yunque y tal, yo creo que tiene que ver un poco más con el reparto económico del pastel. De hecho, también ha habido pugnas con Oki Diario y EDATV, yo creo que por el mismo motivo, igual que ha habido pugnas, digamos casi fratricidas, ¿no? El propio Jiménez Los Santos, sus vaivenes, yo creo que tienen que ver, bueno, pues al final, ¿quién es el que más paga? ¿Vox o PP? Bueno, pues el PP es el que más paga y lo estamos viendo ahora con Vito aquí leyendo todos los actos del PP, ¿no? Es decir, que, bueno, pues yo creo que también tiene que ver mucho quién te paga, ¿no? Y si te quedan fuera, pues a lo mejor dices lo que opinas porque ya no tienes un sueldo, pero mientras lo tienes, pues no opinas lo mismo. Entonces yo creo que se habla mucho, ¿no? En la Facha Wars de que se repite mucho esto de dos ratas peleando por un churro con música de Linkin Park de fondo. Bueno, pues yo creo que al final el tema económico yo creo que se superpone a los ideológicos, ¿no? Yo creo que hay mucho también de eso. Oye, que en la izquierda no tenemos cosas de esas tinglados tan complicados porque en lo de las peleas internas somos los maestros. Sí, bueno, es algo histórico, ¿no? No sé si tiene que ver, igualmente, ya digo que cualquier aseveración puede ser muy simplista y es verdad que ahora estamos viendo muchas peleas en la derecha, puede ser porque han crecido y al final se van creando cada vez más chiringuitos y no hay parné para tanto chiringuito, pero es verdad que en la izquierda históricamente no hace falta cuestiones digamos, económicas para pelearse y que, bueno, pues históricamente también cada uno quiere llevar la razón en lo ideológico. Creo que también hay mucho de más que divisiones ideológicas, por lo menos en la última etapa en la izquierda, creo que tiene que ver mucho pues, por peleas que a lo mejor son más mundanas, más que ideológicas, bueno, pues un poco por la relación de quedar, ¿no? con un puesto y al final, aparte, en un periodo en el que va decreciendo digamos, los escaños o los cargos públicos, pues al final se vuelve como más, digamos, más cainista, ¿no? La pelea y que, bueno, la verdad es que estoy bastante decepcionado, ¿no? Con la evolución que ha habido en la izquierda, de esa potencialidad que muchos, bueno, pues simpatizábamos y estamos ilusionados y que la verdad que el devenir no ha sido muy bueno, por más que a lo mejor el ideario o incluso cuando se está en gobierno en responsabilidades, pues más o menos puede estar satisfecho, pero es verdad que la gestión de recursos organizativos y humanos creo que ha dejado bastante que desear, ¿no? A nivel general, no hablo de ninguna formación, sino a nivel general todo lo que está a la izquierda del PSOE, que tuvo esa oportunidad de hacer ese sorpaso y que creo que hubiera sido bastante bueno para España, sin desmerecer los ataques, ¿no? Que fueron brutales para que esto no ocurriera, pues también creo que a nivel interno también haría falta una autocrítica de cómo se ha gestionado el asunto. Oye, has mencionado antes Atlas Network, FAES, el Foro Atlántico, el Opus, los Kikos, Hazte Oír, Abogados Cristianos. La verdad es que es un pifostio de tres pares de narices. Em,
Voy a hacer una lista y me vas contando de qué palo va cada una y cuál es su relación con las demás, a ver si conseguimos enterarnos los que no estamos especializados en esto, que seguro que son la inmensa mayoría de los que nos están viendo. Y vamos a empezar por eso, Atlas Network. Claro, es que esto es un melonazo, podríamos estar aquí horas, pero resumiéndolo mucho, es importante, bueno, primero, la creación de Atlas Network fue en 1981 por Anthony Fisher, que era el dueño o el director de la fundación que apoyó el think tank, ¿no? De ideas liberal que apoyó a Margaret Thatcher, él es británico. Y claro, después de la victoria en el 79 de Thatcher, en el 81 ganó Ronald Reagan, apoyado por muchas de las fundaciones actualmente de Atlas Network como Heritage Foundation, Cato Institute, American Enterprise Institute. Bueno, la verdad es que es un lío, como tú dices, de organizaciones, pero aquí hay una cosa que creo que es importante, es que esta organización tiene una precuela, que es la Sociedad Mont Pelerin, que se crea después de la Segunda Guerra Mundial en 1947 y que fue fundada precisamente por digamos, el director de la Escuela de Chicago, Milton Friedman, y Hayek, igual de la Escuela Austriaca, que básicamente es lo mismo que van a defender posteriormente precisamente alumnos o miembros de esta organización, que es importante porque era una organización secreta financiada por la banca suiza privada y que eran esas reuniones secretas al principio en Suiza. Luego se internacionalizaron, pero tiene ese carácter, digamos, en contra de las políticas keynesianas de que lo público se hace cargo, en este caso, de la reconstrucción de la Europa después de la Segunda Guerra Mundial y que esto, claro, iba en contra del negocio de la banca privada. Como, bueno, aquí los que hacíamos usura, los que aprovechamos las crisis y las guerras para hacernos ricos eran nosotros. Aquí lo público no tiene por qué entrar. Entonces, bueno, digamos un poco esas premisas, por ser muy simplista, luego se han ido desarrollando, pero básicamente, te lo comentaba antes, digamos, pues ciertos inversores, si nos vamos a empresas que están detrás, pues vemos sobre todo empresas petroleras, empresas tabacaleras, empresas también relacionadas con la banca y luego a nivel local cada una de estas fundaciones que ya te digo son más de 500 y que están en los cinco continentes, pues básicamente ellos le dan, es decir, estos think tanks, ¿no? Que básicamente lo que hacen es crear discurso para, bueno, pues hacerle bonito a la mayoría un discurso que beneficia solamente a unos pocos que son los más ricos y que viene muy bien explicado. Si alguien quiere ver un poco el funcionamiento de estos think tanks y hasta dónde son capaces, hay una película, se llama Vice, es la película anterior de Adam McKay a la de Don't Look Up, la de No mires arriba. Bueno, la peli anterior habla, Vice es porque habla la historia de Dick Cheney, que se movía precisamente con otras empresas petroleras, con estas fundaciones de Atlas Network, y hay un capítulo o una parte de la película que es brutal, que justamente hablan de uno de estos think tanks y que hacen focus group con personas de diferentes edades, sexos, estratos sociales, buscando cuál es la narrativa que pueda llegar a más gente para justificar eliminar el impuesto a los ricos de las herencias, ¿no? Digamos, un impuesto a los que heredaban más de 2 millones de dólares y al final dieron con la clave que es el impuesto a la muerte, ¿no? Que luego aquí lo hemos visto replicado por toda la derecha. Entonces, al final, una vez que dan con la clave, le dan al botón rojo y políticos de su cuerda y medios de comunicación, pues que están, digamos, arraigados, ¿no? A toda esta red, empiezan a repetir machaconamente para convencer a la gente y finalmente conseguir una mayoría para eliminar el impuesto a los ricos de las herencias, ¿no? Bueno, pues básicamente se dedican a esto, ¿no? Es intentar que los privilegios que tienen unos pocos, bueno, pues sean aceptados por la mayoría, ¿no? Como, bueno, antes te he repetido, ¿no? El tema de que no haya ningún tipo de regulación para las empresas, tampoco que haya derechos laborales, tampoco que haya restricciones a la explotación de materia prima respecto al medio ambiente. Por eso empresas petroleras han invertido tanto, incluso empresas como Philip Morris invirtieron para que estos think tanks crearan narrativa, incluso pagar estudios supuestamente científicos para decir o para justificar que no había que prohibir el tabaco, ¿no? Bueno, pues un poco esa es la línea y ahora, bueno, pues vemos un montón de organizaciones que es verdad que se han adaptado a las nuevas tecnologías y por lo menos en mi experiencia todas las campañas sucias, sobre todo en América Latina, casi siempre todas las campañas de desinformación y bots estaba toda esta red, ¿no? Lo bueno, lo malo es que
es público, por más que no sea muy conocido, digamos, es verdad que en su momento se borró estaban todas en la página web de Atlas Network, las borraron cuando se empezaron a vincular con el golpe de Estado de Bolivia, con otra serie de acusaciones, pero los podemos encontrar en los CIPAC, en las convenciones estas de acción política que normalmente era solamente en Estados Unidos, pero que en los últimos años se han internacionalizado. Bueno, pues ahí te vas a ver a toda esta gente de Atlas Network, a empresarios, a políticos, también al mundo mediático como Fox News, etcétera, y luego también a la parte ultraconservadora. De hecho, ahí ha estado la Polonia esta de abogados cristianos o gente del mundo. De hecho, patrocina Citizen Go, que es las marcas de Astoir. Por lo tanto, también hay un nexo, ¿no? Entre... Pero Abogados Cristianos realmente tiene vínculos. O sea, yo es que partía de la idea de que Abogados Cristianos era una especie de parodia de organizaciones de este tipo por el ridículo que hacen continuamente, pero tienen vínculos. Sí, bueno, a ver, la gente que yo siempre menciono a la gente que investiga esto, que en España, no así en el resto del mundo, en México, Álvaro Delgado, que es un periodista excepcional, es el máximo especialista en el mundo, pero aquí tanto Santiago Mata como otros especialistas son o bien miembros de sacerdotes, miembros de la iglesia o personas muy conservadoras. Cuando hacen una red de las asociaciones, bueno, pues algunas de las que nombra, es casi, digamos, infinito el listado de asociaciones, pero las más conocidas son Arteuir, su marca internacional Citizen Go, o abogados cristianos, ¿no? Pero hay vamos, aparte es fácil encontrar, ¿no? Ya hay bastante material, de hecho, pues muy recomendable también el podcast de Miquel Ramos de Dios, Patria, Yunque, pero en Pandemia Digital entrevistamos en 2 ocasiones a Álvaro Delgado y creo que, bueno, pues solamente hace falta escucharlo, todo está aprobado. Aquí hubo un juicio precisamente donde vamos, se certificó que todo esto era real, porque no sé si te acuerdas cuando, bueno, había el autobús este de Hazte con los Sí. niños tienen pene, bueno, todo esto fue casi cuando se descubrió, hubo un informe muy interesante de la Sexta, donde, bueno, pues justamente cubrió este juicio que tiene un origen en que la propia Iglesia, la Concatedral de Toledo, pidió, porque estaban viendo que estaban abduciendo a gente que hacía acción pastoral y que se los llevaban pues, a sitios oscuros y de una manera sectaria. Entonces, bueno, pues hubo una investigación que se llama El Transparente, donde se investigó a miembros que habían estado en el Yunque y gente que había salido y que denunciaba pues qué personas eran y qué organizaciones. Al final, pues estaban los testimonios de todos ellos. Entre ellos, por ejemplo, uno de los testimonios más claros es el de la exmujer de Luis Losada, que es uno de los miembros del Yunque, que siempre está en la dirección de Intereconomía, luego de 7N, con Marcial Cuquerela, etcétera, y que ella, al divorciarse, pues comentó cómo había estado en numerosas ocasiones en reuniones del Yunque y cuáles eran los métodos, ¿no? Incluso de captación de menores y todo esto. Bueno, es todo muy explícito, todo, digamos, declarado en sede judicial por los propios exmiembros del Yunque, incluso un padre que era miembro de la dirección de Hazte que engañaron a sus hijos y se los llevaron a la sierra de Jaén, creo que era, a hacer entrenamientos paramilitares y le contaron otra milonga. Entonces, bueno, pues es todo muy, digamos, aunque sea todo oculto y de esto no se sepa mucho, pero digamos que se puede certificar que todo esto es así por el propio testimonio de sus protagonistas. Cuquerella está también en el Yunque. Sí, sí, de Marcial Cuquerela. De hecho, es curioso, pero el otro día él siempre lo niegan, ¿no? Porque ellos hacen un juramento, digamos que tienen como 3 principios. Uno es el de la primordialidad, lo primero es el yunque, otro es el de obediencia, digamos que tienen siempre como que obedecer, siempre dicen la frase, el que obedece no se equivoca, y luego la tercera era de que tiene que ser una cuestión secreta, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que ellos, según, es decir, primero les dicen que son elegidos de Dios, y que tienen una misión en este mundo, que es que vuelva a reinar Dios en la tierra, y para ello le encomiendan unas misiones. Una de ellas es espiar y hacer informes diarios de su entorno para intentar captar a través de sus plataformas y asociaciones que tienen diferentes, digamos, leitmotiv. Bueno, pues tratan un poco lo que hacía Legionarios de Cristo o el Opus Dei, intentar captar a gente con mucho poder para, bueno, según ellos, que reine Dios en la tierra, pero básicamente es para mover la ventana de Overton a la derecha y para
bueno, pues digamos tener una agenda muy conservadora y también muy a la derecha, ¿no? Es decir, que luego fíjate que luego con el tema de la religión, que a mí no me gusta ser purista, si uno se va a América Latina, precisamente la hegemonía que había religiosa era de la teología de la liberación y en Estados Unidos, en los informes que hacían, ¿no? Decían que era un peligro porque esto fomentaba el comunismo y empezaron a financiar a telepredicadores evangelistas que tenían, bueno, más allá de estos principios cristianos, que yo creo que son bastante españoles de tener compasión por los más débiles y proteger, ¿no? A los más débiles, bueno, pues básicamente digamos que la línea un poco editorial de esta iglesia evangélica digamos, favorecieron para se propagase por toda América Latina era de la prosperidad, es decir, como más capitalista, ¿no? Como más individualista. Entonces, bueno, pues también en la religión se hace política y normalmente pues se hace uso, cuando hablamos de estas organizaciones, pues es usar el manto religioso para, bueno, pues cuestiones de poder o de política. ¿Alvise ha sido el protegido de alguno de estos grupos en una etapa anterior a la actual? Bueno, a ver, Alvise es un poco digamos, la insignia del principio de transposición. El que lucha contra la política, él ha pasado UPyD, Ciudadanos, PP y Vox. Él ha estado cobrando de todos los partidos. Es verdad que llega un punto en el que dice, bueno, tengo suficiente, sobre todo, él no era muy conocido, pero si recuerda, fue de los fundadores de Estado de Alarma. Yo diría que al final uno de los principales financiadores, pues están estas organizaciones de las que hablamos, que tienen muchos recursos, aunque sea a través de empresas como Eulen. Uno lo que pasa detrás, es decir, el tipo de organización del motivo y digamos, de la concreción del plan, uno no sabe hasta dónde puede llegar, pero está claro que no es casual que Alvise fuera una de las personas que estuvieran en estado de alarma, que fuera durante la pandemia y que en el primer programa que participó, la primera frase que soltó, en la casa de Pablo Iglesias y Irene Montero hay una UBI móvil, no, o dos UBI móvil 24 horas al día. ¿Está seguro? Puedo, como decía Aznar, ¿puede estar usted seguro de que ahí hay una UBI? Es decir, claro, sin ningún tipo de consecuencia. Al final, obviamente, le escribirán el guión, le dirán, oye, el objetivo es meter odio, aparte, paralelamente, pues hacemos manifestaciones, pero hay que generar odio para que la gente justifique que se le haga un acoso a su familia, ¿no? Entonces, bueno, pues obviamente esto es a cambio de dinero. Aparte, esto es un método científico. El tema de la posverdad o de las cosas que creemos, pues tienen que ver por nuestro sesgo y esos sesgos son irracionales y cuanto más alimento el odio hacia una idea, hacia una persona, hacia una organización, más, digamos, necesito ratificarlo cada día, ¿no? Por eso se necesita una dosis diaria y un poco lo que es el canal del Telegram, una dosis diaria de odio contra... al principio era contra la izquierda, luego al final, y aquí ya no sé si es una cuestión ya de golatría o él se ha ido soltando y al final bueno, pues ha creado su propio proyecto. No sé cuáles son los motivos de pelea o incluso si es una cuestión individual o del plan de los que pagan, de que al final, pues, llevar la ventana de Bertón más a la derecha, incluso para que Vox parezca un partido serio, ¿no? Igual como la financiación de Núcleo Nacional, pues también sería interesante. Primero, yo creo que ahí matan dos pájaros de un tiro Vox. Primero, como no le gusta que le llamen nazi, y sabemos, y Vox no es una organización nazi, pero tiene nazis dentro, pues los mando ahí, caliento las calles y luego yo quedo casi como moderado, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí yo creo que hay mucho dinero, hay gente que piensa de manera más acertada o menos acertada, pero la realidad, por muy antidemocrático o muy ridículo que parezcan personajes como Negre o Vito Quiles o el propio Alvise, la realidad es que con todos los personajes, porque no son solamente estos que hemos hablado, hay muchísimos más, al final es cierto que la ventana de Overton se ha movido a la derecha y que se está normalizando, si tú lo recuerdas, al principio cuando le decían franquistas a los de Vox, decían, no, nosotros no, nosotros somos demócratas, tal, tal. Bueno, ahora ya, bueno, ya lo hemos visto hasta Aznar, ¿no? Diciendo que no puede condenar al franquismo, pero
vimos a su responsable de redes Mariscal decir que gracias a las redes sociales los jóvenes habían descubierto que, digamos, el franquismo había sido una etapa de prosperidad y no sé qué cuentos más. Entonces, al final, bueno, pues esas cosas son posibles, o la normalización del tipo de agresiones que vemos, o de ir con bandera franquista sin que te dé vergüenza, ¿no? Ese Bueno, tipo ya. de cosas las vamos normalizando más. Y yo creo que tiene que ver un poco por toda esta acción de espacio antidemocrático, pues incluso muy vinculados al franquismo, ¿no? Bueno, y ya a Franco lo reivindica a cara descubierta hasta el rey emérito para vender libros, o sea, como mecanismo de marketing. Pero hablábamos de Alvise y te hablaba yo si era el protegido de determinados grupos y volviendo con la asociación de ideas del protegido me ha recordado a otra peli. ¿Tú crees que hoy Alvise es Bruce Willis en el sexto sentido? Aunque bueno, con la diferencia de los injertos de pelo. Por un poco sí, ¿no? Es cierto que más allá de también, ¿no? Hablando de no solamente trabajo para estado de alarma, sino que él ha hecho sus propias campañas para hazte oír, no solamente la campaña esta de los cadáveres en la playa y tal, que lo puso en exclusiva, también ha ido a rezar en clínicas abortivas, ¿no? Con la gente de Derecho a Vivir, que también son del Yunque, Asociación de Opera del Yunque. Son gente con mucho poder y no sé si esa protección sigue estando. Yo creo que la colaboración sigue estando. Es verdad que hay movimientos, hay un poco raros, ¿no? Vito Quiles no fue al acto de Alvise, sí fue al acto de Iván Espinosa de los Monteros, sí fue al evento del PP, no fue al evento de Vox. Obviamente aquí lo que hablamos antes del dinero puede tener que ver y un poco a lo que dice, sí, yo creo que claro, está solo. Te decía antes, ¿no? El principio de transposición puro, ¿no? El tipo que va contra los políticos, pero están todos los partidos políticos, que va contra la corrupción y antes de tener un cargo ya tiene no sé no sé cuántas denuncias de corrupción y yo creo que eso no se le escapa a sus seguidores. Es decir, que puedes engañar a alguien una vez, dos, tres, pero engañar todo el rato a todo el mundo es imposible. En el acto este que hizo en Vistalegre, tuvo que rellenarlo con IA, no fue ni el tato. Y yo creo, Fueron no hasta sé si. dinosaurios al acto. No, no, increíble. Salía Maradona. Bueno, salía un montón de personas. En su momento lo vimos una cosa de locos, ¿no? La cuestión es que él, no sé si tú lo has visto. Claro, él yo creo que teme a unas elecciones generales por el batacazo. Claro, se va a quedar con cero y, bueno, pues puede ser la desaparición. Y la verdad es que le había cogido el gustillo bueno, pues creo que tiene el ego bastante alto. Una persona que habla en tercera persona de él y no sé, es una cosa Bueno, de pero eso, locos. eso también lo hace una concursante de Gran Hermano. Yo creo que eso se lo Sí. copió ¿Cómo era? Aida Nízar era, ¿no? Aida, sí, Ida Nízar. Bueno, Ida, pues Ida no, Aida, Ida. sí. Ida es la otra. Bueno, las dos. Yo creo que Alvise veremos, pero la última etapa es pedir, rogar, ponerse de rodillas a Vox para llegar a un acuerdo, ¿no? Y bueno, pues coger algún cargo porque yo la expectativa que tengo es que no saque absolutamente nada y bueno, pues un poco bueno, se acabó la fiesta del todo, pero es bastante llamativo, ¿no? Como él se candidatea como Hombre, el mejor. sería peculiar que el primer condenado por corrupción en Vox fuera Alvise Pérez. Podría ser, no lo descartaría, pero lo que a mí me llama mucho la atención de todo esto es cómo él cree que puede gobernar un país y no es capaz de gobernar un grupo de WhatsApp de tres personas, ¿no? Los dos candidatos ahora le ha hecho campañas bueno, están sido denunciados porque han usado la misma estrategia que usa con sus rivales, con sus dos únicos compañeros, ¿no? Entonces, claro, lo del sorteo, ¿no? No he vuelto a sortear esto, lo he sorteado dos veces. Claro, es como, joder, es que Yo, no yo puedes creo estar que engañando todo Yo el creo que rato. lo próximo va a ser exigir un cambio en las reglas del juego democrático y poderse el presentar de candidato en todas las circunscripciones electorales, porque ¿para qué va a buscar gente para formar un partido? Pero de cualquier forma, Alvise, yo creo que está bastante amortizado, teniendo en cuenta las 4 imputaciones en causas penales en el Tribunal Supremo y que tiene un futuro a corto plazo, que es prácticamente la muerte política, al menos esa alternativa que se veía de cara a las elecciones generales cuando saca a los eurodiputados y uno se plantea la idea de que igual puede ser ayuda para que PP con Vox y lo que él saque acaben gobernando y uno hacía elucubraciones, ¿no? De lo que podía representar realmente Alvise Pérez hasta dentro de un gobierno de extrema derecha, pero hoy parece que no, que esa idea está ya bastante muerta, pero surge
con cada vez más fuerza la figura de Vito Quiles, ¿no? Una figura que desde luego dentro de la capacidad de oratoria pues no le llega ni a la suela de los zapatos al Alvise Pérez. Imagínate el nivel de profundidad a la que hay que llegar para no llegarle ahí a Alvise Pérez, que tampoco es que tenga un discurso, es prácticamente haberse leído unos cuantos libros de autoayuda y el Club de la Lucha y reproducir frases, pero lo de Vito Quiles ya es algo que clama al cielo en la forma de comunicar, en las frases tan manidas que suelta, pero que está creciendo muchísimo. Y por ahí también uno se plantea la idea de si el objetivo de Vito Quiles es presentarse por su cuenta como outsider a las elecciones, pero de repente te da el giro con ese acompañamiento al PP en distintos actos, campaña incluso publicitaria con el PP. Son cosas muy extrañas las que está pasando con este personaje que viene, surge de la mano de Javier Negre, pero creo que a nivel de popularidad en el ámbito de la extrema derecha ha superado con creces a Negre. Claro, a ver, es verdad que yo creo que es difícil superar a Negre en cuanto a repulsión, ¿no? Yo creo que Vito Quiles no llega a ese nivel. Por cierto, están súper peleados entre ellos. Siempre que pueden lo dejan caer y de hecho Vito Quiles creaba cuentas falsas que atacaba a sus compañeros de trabajo y también le atacaba a Negre, ¿no? Pero lo que tú dices, bueno, aparte que Negre es que no está aquí, entonces, por más que le siga pagando el sueldo, como ¿quién controla lo que hacen aquí sus trabajadores? Y Bueno, claro, Vito, yo no sé ahora si Negre vive en Argentina, si está viviendo en Estados Unidos. Aquí Willy tiene Fox. que estar, aquí tiene que estar en cualquier caso en enero porque tiene una citación judicial de la jueza que está investigando por injurias y calumnias a su niño, a Vito Quiles por mi querella, y él tiene que declarar en nombre de estado de alarma a televisión. Bueno, esta hora tiene la verdad es impresionante la vendida de humo. Se hace llamar el medio, la red de medios más viral en español. Solamente tiene cuentas de Twitter, todas gestionadas desde Argentina. Solamente hay una web, que es La Derecha Diario, que tiene menos visitas. Esto lo puede comprobar cualquier persona que me escuche. Hay un servicio que se llama SimilarWeb, que la versión gratuita te permite comparar digamos, la audiencia digital, el tráfico de diferentes medios, que compare La Derecha Diario Estado de Alarma con Diario Red. Diario Red tiene más visitas que tanto La Derecha Diario como Estado de Alarma. Si tú te vas a los canales de YouTube, son 100, 200 visitas lo que tienen, y la vendida de humo es tremendo. ¿Qué es lo que pasa? Que el socio de Negre, Fernando Cerimedo, que es el estratega digital de Milei, que era el propietario de La Derecha Diario, él presume en varias entrevistas de tener más de 50.000 cuentas falsas en Twitter. Entonces lo que hace es retuitear y dice, mira, hago tendencia o mira, lo más viral en Twitter. Sí, pero si te vas a Facebook e Instagram, tiene 4 o 5 likes por publicación, no tiene más, igual que en YouTube y en el resto, ¿no? O Es sea, así. que ese conglomerado de medios de comunicación que tiene por América, al final es unas cuantas páginas hechas con WordPress en una Ni tarde, ¿no? siquiera, ni siquiera, son cuentas de Twitter. UHN Plus, que lo ha comprado, porque tiene también, usa bots y entonces, bueno, van sumando cuentas. Visegrad es otra cuenta que es polaca, digamos que hace una apología de la blancura en Europa y de proteger a Europa y los valores de los europeos y los blancos. Ese es digamos, el imperio que tiene, pero son cuentas de Twitter. Cuentas de Twitter retuiteadas por vos, pero si te vas a los canales de cualquier otra red social, no tiene ningún tipo de impacto. Pero digamos que lo que tú me decías de Vito Quiles, a ver, aquí claramente creo que él en su aspiración de querer ascender, yo creo que estado de alarma está muy encajonado. Siempre, igual siempre ha hecho lo que le ha dado la gana, o no sé si, en fin, prefiero que él se haya ido a colaborar con España 2000 varias veces y no creo que sea con la aprobación de Negre, ¿no? Es verdad que también en el medio pues tienen falangistas, ¿no? Como el Isaac este, que todos los tertulianos en la radio son falangistas y que van a las fiestas de la falange y todo eso. Pero yo lo que sí creo es que, como tú dices, Vito Quiles pues ha tenido más impacto también porque Negre tampoco está aquí, ¿no? Pero tal lo que fomentan, ¿no? Las redes sociales sin ningún tipo de control es que lo que hace, ¿no? Las performances que hace Vito Quiles, donde él es el protagonista único, es decir, él es el que su pregunta, que sabe que no hay respuesta porque ya es una acusación implícita y las provocaciones que hace, bueno, pues eso funciona en redes sociales. Creo que ese éxito en redes sociales, pues lo han intentado capitalizar
diferentes organizaciones. Lo del PP es evidente porque aparte es quien financia su sueldo. Luego, pues hazte oír que también es colaborador, está dentro del entorno de estado de alarma, pues digamos son las personas, organizaciones más cercanas a este proyecto. Y lo que es curioso son tres cosas, ¿no? De Vito Kile, lo que te decía antes de que no estuvo en el acto de Alvise. De hecho, en una entrevista ha dicho que él solamente apoya a Pepe y Vox, son los únicos que tienen oportunidad de hacer Pese, algo que... pese a que ha sido candidato de Alvise en las Sí, elecciones sí, pero él ha europeas. dicho que está decepcionado con... Ya. Lo ha dicho, y de hecho no estuvo en el evento magnífico este que hizo en Vista Alegre. Esa es una. Y la otra es que estuvo en el 10º aniversario de Oki Diario. No sabes que Oki Diario tiene un enfrentamiento con Negre brutal por esto del Sí, reparto que algo hablamos del me dinero suena. público que no da. Incluso Bueno, OK el Diario, ¿tú Borja, te acuerdas que OK Diario le metió un infiltrado a Negre, que es Borja Borja, Jiménez? Claro, Borja Jiménez, el responsable de Andalucía de Oki Diario, se entró de primera, lo puso de subdirector de estado de alarma, incluso pues le explicó los trucos que tenía para ganarle 15.000 eurillos a cada alcalde yendo a las convenciones del Partido Popular. Decía, echa cuentas, echa cuentas. Y luego cómo explotaba a la gente que no le pagaba por estar horas y horas trabajando para él. Entonces, claro, ahí hay una pelea. Entonces, yo no sé, lo hizo un poco a escondida, pero al final Ortega Smith, que es otro relegado en Vox, estuvo ahí también en el 10º aniversario y los dos estuvieron en el evento de Iván Espinosa. Ahí hay una matriz que volvemos al mundo este de las fundaciones y los think tanks, que es el de Iván Espinosa de los Monteros, y que él en la guía, en la ruta esta que ha hecho en las universidades, Vito Kile llega a decir, bueno, una frase que también repite en los actos estos de Atenea, que es como se llama esta fundación, que repite lo de Milei, somos superiores estéticamente, repite lo mismo que dice Iván Espinosa, pero él en una de las frases dice, nosotros tenemos a Iván Espinosa y ellos tienen a Coldo y Ábalos o algo así. Es decir, nosotros tenemos a Iván Espinosa, que eso da un poco... Y claro, Hazte Oír es el que claramente lo ha apoyado, también Atenea parece que lo está apoyando, y al final primero, los vínculos de Iván Espinosa con Hazte Oír a través de su esposa son claros y evidentes por todas estas fundaciones de Alan Network, incluso antes que existiera Vox. Y luego el segundo tiene que ver con cuál es el objetivo del think tank. Y un poco si Iván Espinosa lo escucho, cuál es el leitmotiv total y su cercanía a Cayetana y tal, es que gane la derecha. Y es que gane la batalla cultural y que pierda la izquierda, y para eso intentar unir puente entre Vox y Partido Popular. Obviamente con todos los matices, pero ese puede ser uno de los leitmotiv. Y yo creo que, por eso digo que yo creo que Vito Quiles ahora está en un espacio que lo está financiando y que le está diciendo, ves aquí, ves allí. Ves a lo de Oki Diario, ves a la manifestación del PP, de hecho va a los sitios donde va Iván Espinosa también. Así que yo creo que está en una nueva etapa que no es por mutuo propio, sino por dirección de los que le están pagando la gira esta y El digamos el nuevo problema, Vito Quiles, ¿no? Un poco más independiente de su medio. lo que pasa es que este tipo de perfiles como el de Vito Quiles, que es verso suelto, el problema que tiene es que es verso suelto, que hace lo que le da la gana. Yo creo que es poco disciplinado y al final, por mucho que lo capten, lo recluten, lo quieran utilizar, igual les puede salir el tiro por la culata y se pueden pegar un tiro en el pie. Los que se dedican a utilizar a Vito Quiles como un referente, básicamente porque tiene una enorme popularidad en un público joven que esté escorado a la extrema derecha. Pero más allá de eso, Vito Quiles, que también, bueno, pues ha formado parte de un monólogo de humor que ha hecho Negre recientemente en la CEPAC, donde Negre contaba que Dios le ha hablado y que él es Jesucristo, y Vito Quiles viene a ser como su discípulo. Cuéntame eso, que yo me lo conozco de oídas. Bueno, pues eso, dentro de la internacional en la que él empezó a formar parte, si primero fue a Argentina, ahí, bueno, el nivel de, si aquí lo hemos visto, ¿no? El nivel de arrastrarse es tremendo, ¿no? Aquí lo hemos visto incluso como vino a abrazar a Amazon después de la que lió. Bueno, pues básicamente ha ido a hacer lo mismo a Argentina con pase VIP, digamos, para ir a las ruedas de prensa de Adorni, que es el portavoz, y hacer las preguntas más pelotas que te pueda imaginar, siempre hablando del maravilloso presidente y su maravilloso portavoz, y no sé, siempre, ¿no? La adulación extrema de Negre siempre es una de sus características, obviamente a cambio también de dinero, así que, bueno, pues, digamos, después de no solamente la rueda de prensa, sino
también en La Derecha Diario, ¿no? Pues que es el medio también un poco oficial de propaganda del gobierno de Milei, pues él ha entrado en diferentes espacios, algunos de estos eventos también del Foro de Madrid. Allí hacen La Derecha Diario, que es una especie de como pues eso, la CIPAC, o estos organizaciones o eventos tipo Viva, de Vox. Y digamos que él ha sumado, digamos, a su frente un poco quiénes eran los influenciadores que de la derecha en español, porque por ejemplo gente como Agustín Laje o Nicolás Márquez ya habían estado en el programa de Estado de Alarma. De hecho, toda esta red internacional del que te hablaba antes, casi todos han pasado por el programa de Estado de Alarma, porque precisamente, creo, para mí, bajo mi punto de vista, es un producto precisamente de toda esta internacional reaccionaria, con esas dos patas, pues eso, muy vinculadas a Hazte a las organizaciones ultracatólicas, pero también, yo que sé, gente como ahora Axel Kaiser, que es el presidente de una fundación chilena, se llama Fundación para el Progreso, que ha sacado un libro diciendo que el marxismo el nazismo y el marxismo es exactamente lo mismo, ¿no? Es un poco la batalla cultural que esta gente hace. Pero toda esta gente ya la conocía, entonces, bueno, pues van a estos eventos y tienen un evento propio que es la Derecha Fest, que también se hace en varios países de América Latina, y ha estado en la CEPAC de Argentina, de México, de Brasil, incluso creo que ha estado en la de Hungría, y que ya forma parte de este esquema. Y en esos eventos, justamente, lo que se hace es networking. Entonces, en estos eventos pues van líderes de México, por ejemplo, Ricardo Salinas, que te nombraba antes, que es el director de una fundación de Atlas Network y de las televisiones más importantes de México, como TV Azteca o ADN 40, pues le vendió la moto y se la compró. Entonces, le tiene que estar pagando una millonada simplemente por crear una cuenta de Twitter. Es decir, solo hay una cuenta de Twitter, esa es toda su inversión. Y digamos que, bueno, pues decir todo lo que diga Ricardo Salinas, decir que Ricardo Salinas es el mejor, de hecho, seguramente sea el candidato de la derecha para las próximas elecciones en 2030. Y yo creo que, bueno, pues está en esa lógica internacional. ¿Y qué pasa? Que tanto en el gobierno de Milei como en la CEPAC, antes te hacía mención que los coordinadores de la CEPAC, el matrimonio SLAP, es todo aleluya, tenemos la verdad, quieren destruir la familia, tal. Y yo hice un estudio de cuántas veces hablaba de Dios en los últimos años. Es brutal porque Negre, bueno, aquí lo conocemos. ¿Cuántas veces ha hablado de Dios? Nunca ha hablado de Dios. Bueno, ahora todo es gracias a Dios, y esto es porque Dios vino a verle y le comentó, que de hecho siempre cuenta como una historia inventada totalmente, que lo echaron porque el mundo estaba carcomido, el medio donde trabajaba, por el comunismo, que era un medio comunista. Sí. Imagínate si empieza así y que él se fue, lo echaron, pero es porque vino Dios a visitarle y más o menos decirle que tenía que reunir apóstoles como él. Hace como dos similitudes, una con Jesucristo, que era atacado, perseguido, y tenía apóstoles en todo el mundo. Siempre dice como Vito Quiles, y será que quiere hacer más apóstoles en el resto del mundo. Y luego con Steve Jobs. Él siempre va con un portátil. Este portátil me costó 500 euros y sin nada, ahora vale mi empresa 50 millones de dólares, una cosa así. Y dice, Steve Jobs también lo echaron de su trabajo y mirar cómo acabó. Bueno, y no me quiero comparar con él, pero bueno, ese tipo de Hombre, cosas. este yo no es nadie al lado del cerebro. Negre, de todas formas, Total. hombre, yo creo que es bonito que después de 7 condenas Negre haya descubierto a Dios y merece respeto. Por cierto, cuando entrevistaba a Guillermo Fesser, justo acababa de llegar Negre a la Casa Blanca, y yo le preguntaba a Guillermo por él y decía que no tenía ni pajolera idea de quién era. Claro. Hombre, ahí tenemos una de las cosas que hizo en Argentina cuando fue al canal carajo del Gordo Dan, que bueno, sería como el tuitero que coordina los troll centers de Milei. Pensando, no sé si pensando, pero esto no se lo había escuchado antes. Contó que como consiguió la acreditación en el Congreso fue a base de mucho cariño y muchos cafés. Literalmente dijo esta frase con la directora de comunicación del Congreso, ¿no? Que es una funcionaria que debería de dar alguna explicación, ¿no? De aquello. Sí, Eh, yo creo que, digamos, es decir, Negre tiene una cualidad que es capaz de arrastrarse de cualquier manera. Así que puede pelotear hasta a nivel infinito. Y obviamente, una vez moviéndose en ese mundo de la CEPA, que digamos ha sido capaz de recibir dinero de diferentes personajes, también el mundo, digamos, de hecho, el origen de toda esta internacional viene precisamente de este Tea Party,
que ahora mismo pues quien está gobernando el país y las diferentes instituciones y que son los que van a la CIPAC. Entonces, bueno, pues ahí tiene relación con esta gente, también con gente de la Casa Blanca. No sé cuál es el método, pero lo que está claro es que Negre da igual en el idioma que hable, no va a cambiar. No sé si viste la primera, bueno, pregunta. Fue una autofelación de 2 minutos cuando se presentó. Estaban ahí los periodistas, la primera vez que va a la rueda de prensa de la Casa Blanca, se quedaron todos mirando. ¿Quién es este tipo? Porque se presentó, soy Javier Negre, el propietario de La Derecha Diario y Da TV, UHN Plus, el conglomerado de medios más importante en español y no sé qué. ¿Cómo opinas que están atacando en México a Ricardo Salinas, una gran persona que es el que le financia en México? Y no sé qué, no sé cuánto. Es decir, empezó ahí a hacerse una autofelación y luego terminó preguntando si qué pensaba de. Porque él repite Ricardo Salinas, que le paga en México, la narrativa es de llamar narcotraficante a la presidenta, pero le decía digamos, en esta lucha de los Estados Unidos contra el narcotráfico, ¿por qué no detienen a Claudia Sheinbaum, a la presidenta? Y la respuesta de la portavoz de la Casa Blanca es que la relación es maravillosa y que se han hecho unos avances históricos increíbles en la lucha contra el narcotráfico con el gobierno de Claudia Sheinbaum. Es decir, que lo quedó por los suelos, por muy bien que se lleven, pero sí llama bastante la atención, ¿no? Que un Y personaje se haya curiosamente, llevado ahí. Trump acaba de soltar a un narco de la cárcel, o sea que, bueno, un narco, Condenado a 45 años de cárcel, no, no, tremendo. en fin. Oye, hay otro medio, bueno, medio, por llamarlo medio, ¿no? Hay otra basura digital que me llama bastante la atención de cómo ha tenido una cierta evolución en los últimos tiempos con ese referente máximo del pseudoperiodismo de extrema derecha, que es el Samuel L. Jackson de Django desencadenado, ¿no? El Bertrand Endongo. ¿Cómo se sostiene periodista digital? Porque esos tienen menos contratos de publicidad institucional que OK Diario, evidentemente, incluso que Negre, ¿no? No sé el nivel de peloteo que tendrá Alfonso Rojo con gobiernos del PP y de Vox, pero ¿cómo se sostiene esa gente? ¿Hay otra financiación en paralelo? Yo creo que tiene menos financiación que Estado de Alarma, pero también tiene gran parte. Igual, a ver, yo sí que creo que la estructura que tiene Periodista Digital, que es un medio pequeño, a ver, ¿cómo decirlo? Digamos que estos son mis cálculos, no tengo la información, pero echando mis cálculos te diría que Alfonso Rojo se lleva menor porcentaje de las ganancias que las que se lleva Negre, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que Ujú. tiene pocos empleados y les paga, es decir, que se parece más de manera laboral, tiene más formalidad que lo que puede ser, por lo que conocemos, estado de alarma, pero tiene una línea parecida y al final, bueno, pues el trasvase de estado de alarma, que no sé si fue por una cuestión decisión propia o alguna, no sé cuál es el motivo, o a lo mejor es para que haya más personas como de diferentes medios haciendo lo mismo, pero a ver, de Ndongo hay que decir una cosa incluso más clara que el propio Vito Quiles, es que Ndongo es militante, no solamente es militante de Vox, sino que está cobrando sueldo en Madrid, ¿no? Siendo asesor de monasterio, al mismo tiempo que colaboraba en estado de alarma. Al final esa sinergia, ¿no? Que tratan de hacer como si fueran medios de comunicación cuando al final son, digamos, resortes, ¿no? Sinérgicos políticos de la ultraderecha. Y Ndongo, bueno, pues más o menos creo que hace lo mismo, pero con el elemento de que es un comodín de la víctima, ¿no? Un poco se usaba, bueno, de hecho, el propio Vito Quiles, cuando le dijeron racista, ¿cómo voy a ser racista si tengo un amigo negro? Decía, haciendo una foto con Ndongo. Bueno, pues aquí un poco es también un elemento que él suele repetir, ¿no? Que los racistas son los de izquierda y todo esto, ¿no? Bueno, pues hay que tener mucho estómago y mucha fe porque él sí que, aparte de franquista, tiene un elemento, por lo que me dice, ¿no? La gente, no sé cuál era la localidad, creo que es Alcorcón, no sé, él vive en una localidad al sur de Madrid y hay gente que lo conoce, hablando de la vinculación, ¿no? Con la iglesia y todo esto que tiene, que puede ser la entrada a lo mejor con Vox y de apoyo también a estas organizaciones que hemos estado hablando. Pero eso, yo creo que la característica de Ndongo, que a veces incluso tiene ramalazos, es más, a veces le dan ramalazos como de esto está muy mal, esto que ha hecho Vito Quiles, no se puede hacer, lo de Desocupa, no sé si te acuerdas, cuando amenazó que iba a ir a la presentación, qué vergüenza que no te has presentado. Le dan como ramalazos así de sinceridad o no, por al final uno sabe si es un papel o es auténtico, pero lo que está claro que al final da igual que esté en un lado o esté en otro, creo que al final Periodista Digital tiene una línea editorial muy parecida y bueno, pues gente como Ndongo pues tiene un actuar muy parecido,
pero creo que sale ganando si lo comparas con estado de alarma, ¿no? Es decir, al final, yo creo que los 4, 5, 6, si bien la línea editorial o a lo mejor un poco copiando el éxito que pueda tener, incluso no el éxito, sino lo que quieren las administraciones públicas que financian a estado de alarma, pues a lo mejor, oye, si hay que hacer lo que hace estado de alarma, pues vamos a hacer lo mismo y a lo mejor así nos dan algo más. Pero por Mm. muy miserable que sea Alfonso Rojo y conocemos el historial, sí que creo que incluso es un poco más ético, por lo menos la información que yo tengo con los pocos periodistas que tienen, pues tienen su sueldo y tal, son más o menos estables y no hace una cosa que hace mucho en estos encuentros negres y que vincula a esta filtración de Oki Diario, que no le pagaba un duro, es que decía, todo el mundo que quiera luchar, que quiera hacer la batalla cultural, que me escriba mi correo electrónico. Entonces va captando gente voluntaria y yo creo que los tantea de manera gratuita en una suerte bueno, de militancia de la derecha para no pagar y ver hasta dónde dura y, bueno, pues tener becarios, digamos, gratuitos y que puede ir seleccionando, ¿no? Yo creo que eso, a ese punto no llega Periodista Digital. Oye, una cosa que me llama la atención, cambiando de tema, tú has mencionado antes cómo se habla mucho de las ideas de la libertad, pero esta gente de todos los conglomerados de la extrema derecha a nivel de empresa, a nivel de partido político, a nivel de voceros, no dejan de repetir las palabras libertad y democracia, y muchas de sus fundaciones las llevan en sus nombres, ¿no? Esas dos palabras. A mí me decía hace poco Fesser que a los estadounidenses les han vendido que democracia y capitalismo son lo mismo. ¿Qué son las ideas de la libertad para esta gente? Bueno, digamos que todos estos think tanks de los que te hablaba antes hacen mucha neurolingüística, mucho focus group, mucha narrativa y una palabra que no han soltado nunca es la palabra libertad. De hecho, todas estas fundaciones, la mayoría, bueno, ahí tú mismo, ¿no? Me comentabas de la Fundación Internacional de la Libertad, que es socio de la Fundación Libertad, la fundación donde estuvo Milei, que precisamente presidió Agustín Laje y Nicolás Márquez, que son los que acompañan a Negre ahora el programa este que tienen en Estados Unidos, pero en los eventos, estuvieron en la Fundación Libre, también de Aslan Network de Argentina. Es decir, que el uso es brutal. Y yo el referente que tengo, porque toda esta gente tiene un hilo histórico o por lo menos que yo conozca, de la Operación Cóndor, que como sabes, bueno, pues justamente la gente que te digo, Milton Friedman, Hayek, etcétera, la escuela de Chicago y la escuela austriaca, que son los que defienden las ideas de la libertad, tuvieron mucha importancia en las políticas, ¿no? De estas dictaduras, que básicamente, bueno, pues la política del ladrillo, ¿no? Que fue financiado por la CIA, que fue formada en la escuela en la Universidad de Chicago por Milton Friedman, y que básicamente, digamos que se abrían a los mercados la inversión extranjera, es decir, con fines no estratégicos de la nación, sino dejar al mercado que actuase y que actuase sin ningún tipo de regulación. ¿Vale? Por eso, digamos, la narrativa que le dan a la palabra libertad son precisamente la falta de regulación, ¿no? Y el mercado libre que actúe, digamos, sin ningún tipo de restricción. Pero yo lo asocio más a esta operación Cóndor. En los documentos desclasificados que hay de la CIA, se repiten, había agencias de comunicación que tenían informes de lo que tenían que decir y tal. Y hay una cosa que repiten mucho, ¿no? O que se repite hasta la actualidad. Uno, defender el tema de la libertad, es decir, que el ataque o el asesinato de terroristas, que es otra de las palabras que usan, del comunismo, que solo trae miseria, ¿vale? Trae miseria, terrorismo, violencia y ellos traen la libertad. Eso se repite ya en esa época. Y es más, siempre esto lo repito muchas veces, durante toda la dictadura de Pinochet, todas las monedas acuñadas solo tenían una palabra, que era libertad. Y la fecha del asesinato o de la muerte digamos, de Allende, ¿no? Es decir, cuando empezó digamos, la dictadura, que duró un montón de años, bueno, pues todas las monedas ponían la palabra libertad y de hecho mm, casi todas estas fundaciones tienen de referente no solamente a Milton Friedman, Hayek y compañía, sino también a Pinochet y a los ministros de los Chicago Boys que estuvieron ahí, como José Piñera, que es el hermano del que posteriormente fuera presidente, y también, bueno, pues de Sergio Castro y otros. Y de hecho, fíjate, el último ministro de Hacienda que tuvo Pinochet es Hernán Vichy, fue el primer candidato presidencial
de la UCI, del partido político pinochetista, cuando ganó el no en el referéndum. Y este tipo fue el primero que creó una fundación de Atlas Network en español, que fue la Fundación Desarrollo y Libertad. Eran las palabras. Ya lo de democracia lo están usando ahora. De hecho, todas, es decir, si tú ves, no solamente todas estas fundaciones, en la actualidad hablan de democracia y libertad, pero el relevo, antes te hablé de Bardají, que era el responsable de Relaciones Internacionales de Aznar, que estaba en Atlantic Council, que en 2017-2018 se pasa a Vox, pasa de FAES a Vox, y empiezan a tener relación con todos estos think tanks, luego crean la Fundación Disenso, ahí entra Jorge Martín Frías, que era el director de la red Florida Blanca de Atlas Network, José Ángel Soto era el responsable de Relaciones Internacionales de Disenso, anteriormente director de la Fundación Civismo, también de Atlas Network, y empieza a jugar en esta liga. Entonces, hay una de las cosas que hace la Fundación Disenso, primero crear un Breitbart News, un diario, la Gaceta de la Iberosfera, y luego escribir la Carta de la Libertad y crear el Foro de la Libertad por hacer este networking. Si tú lees este documento, las palabras que más se repiten son democracia y libertad. Y en cualquiera de los discursos, es más, yo esto lo fui viendo. Cuando era Germán Ter y Víctor González los que iban recogiendo firmas por América Latina, cuando alguien sumaba a esta red, los primeros tweets siempre hablaban para defender le decían hasta lo que tenía que decir, la democracia y la libertad. Y no solamente eso, sino que no solamente le decían lo que tenía que decir, sino que a partir de ahí empezaban a tener miles de retweets. Y esto lo he visto, es decir, gente que no estaba acompañada por esta gente cuando firma, digamos, la Carta de Madrid, no solamente empieza a repetir las mismas palabras como democracia y libertad, sino que empiezan a tener miles de retweets y que ponen todo, no solamente el discurso, sino una red de bots para que tenga más impacto. Yo creo que esto, digamos, describe bastante la adaptación que ha tenido toda esta internacional reaccionaria al día de hoy, ¿no? Repetir las cosas que funcionan y ampliarlo artificialmente por bots. Y además lo curioso es que las dos palabras, los dos mantras, ¿no? Libertad y democracia, son justo la antítesis de lo que representa esta gente, a fin de cuentas. Lo que pasa es que tienen bastante confundido al público al que llegan. Oye, hay dos personas que están siempre presentes cuando hablamos en España de estos entornos que van más allá de los partidos y son Esperanza Aguirre y José María Aznar. ¿Cómo es posible que con toda la corrupción que les rodea sigan sin mancha, es decir, sin ningún problema legal ellos? Bueno, pues esto es lo que te decía de completar el puzzle, ¿no? No tengo las pruebas, bueno, sí tengo los indicios, las pruebas constantes que tanto Aznar, bueno, hay que recordar la foto esta de todos sus ministros imputados y él libre, pero Esperanza Aguirre es exactamente lo mismo, ¿no? Las charcas de las ranas, todas han sido traidoras y todas con corrupción, y la pobre Esperanza ha sido engañada cuando todos ellos decían que no se movía un dedo sin que Esperanza Aguirre decidiera. Yo creo que este manto de protección, obviamente, tiene todas estas conexiones internacionales de gente muy poderosa. Creo que estas dos patas tienen también un elemento vinculado al franquismo, sean familiares o de familiares de familias importantes franquistas, que al final esa herencia de que a los franquistas o a esa élite no le podía pasar nunca nada, yo creo que eso ha tenido cierta herencia, ¿no? El propio Florentino Pérez, que sale en todos los casos prácticamente de financiación ilegal del PP, y luego cuando le preguntan, casi le tiene que pedir perdón, ¿no? Frases como: si usted me conociera no me haría esa pregunta, ¿no? Bueno, yo creo que hay un poco de eso. De hecho, yo diría que lo han heredado, digamos, las crías políticas, ¿no? Como Ayuso. Yo creo que ahí hay un manto protector, pero más allá de la certeza, ¿no? De las relaciones con gente muy poderosa, ¿no? Tanto empresarial o incluso, no lo hemos hablado, ¿no? Pero uno de los objetivos de organizaciones como el Opus Dei, como Legionarios de Cristo, y diría como el Yunque, es estar muy cercana a personas con mucho poder. Y cuando decimos mucho poder, no solamente de gente que tenga mucho dinero o poder político, estamos hablando de altos cargos militares y altos cargos o, digamos, altos tribunales, ¿no? La judicatura y el ejército o Fuerzas Armadas siempre ha sido uno de los objetivos de estas organizaciones que, bueno, en pocas ocasiones se han descubierto, bueno, digamos que sí sabemos bastante, ¿no? Con las cloacas y cómo participaban policías, empresarios, políticos, medios. Pues, si algo sabemos, pero la cosa es mucho más profunda y es mucho más larga. Lo que pasa es que antes no se grababa todo como pasaba con el comisario Belleres o ha pasado ahora.
Pero esto yo creo que es una práctica, ¿no? Incluso del chantaje, ¿no? Que tampoco hemos hablado de Epstein, pero no sé si sabes quiénes son las únicas personas españolas que aparecen en la lista Epstein. ¿Quién es? Precisamente familiares del señor Aznar como Agag, la persona que creo que sale el hijo y Agag, que es el marido de su hija, ¿no? De la boda donde fueron Correa y toda esta gente. Por lo menos de los nombres que se hablan, no me extrañaría nada, porque al final este tipo de chantaje que hace este, al final, bueno, esto se ha usado de una manera o de otra. De hecho, ahora que se ha vuelto la tortilla un poco, ¿no? Contra el PSOE con temas de la prostitución, la cocaína, que es un poco el mantra repetitivo, ¿no? Con Correa era lo que usaban, prostitutas, cocaína, ahí está, la hemeroteca. Es decir, que también se hacen negocios, se hace chantaje y una de las cosas que soltaba el comisario Villarejo es que muchos de estos jueces tenían vídeos o cositas. Incluso él decía, tiene una red de, no sé cómo, no le gustaba llamar prostitutas de chicas, bueno, como que las usaba, ¿no? De enganche para seducir a alguien y tener material para chantajear, ¿no? Bueno, puede ser un poco, yo creo que esta gente cercana, si no de manera directa, pero tienen amigos que pueden hacer labores cloaquiles para poder proteger esto, ¿no? O hacer chantaje. No, por eso digo que un poco divagar porque no sé exactamente, es decir, yo completo el puzzle de esta manera por los indicios que hay, ¿no? Pero tiene pinta que esto es así, vaya, es que no es normal, o yo no lo veo normal que un tipo que haya estado en tantos casos, no ya de corrupción, sino de ataques a la democracia, o mentir como mintió, ¿no? Lo del Yakolev, un escándalo de esas características, o del 11M, o el tema de las armas de destrucción masiva, como si nada, aparte de todos los negocietes y toda la corrupción que hubo en su gobierno. Bueno, yo creo que hay mucho de esto y Esperanza Aguirre, básicamente, yo diría que es lo mismo, ¿no? Yo creo que está en un montón de casos de corrupción y siempre se salva, ¿no? Sí. Oye, tú dices que estas organizaciones de las que hemos estado hablando a lo largo de buena parte de la entrevista imponen discursos, imponen programas electorales, imponen candidatos. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo llegan a imponer un candidato dentro de un partido político? Bueno, a ver, tienen mucho poder. Yo te voy a poner un caso particular. Yo, de hecho, obviamente, como casi nadie no sabía lo que eran las network y después de mucho investigar, digo, joder, al final, obviamente no es la única red que hace esto, obviamente es la más importante. Pero yo justamente te comentaba el caso de Rosa 10. Yo cuando es decir, UPyD ya no existía, ya hacía tiempo que era irrelevante, pero Rosa 10 se sumaba a toda esta narrativa, ¿no? Tú recuerdas hace más o menos 10 años, estaba incluso unos años atrás, el procés catalán iba cobrando fuerza, luego antes el 15M, luego el surgimiento de Podemos, digamos, estaban las redes muy convulsas, bastante hegemonía por parte de la izquierda por toda la corrupción del Partido Popular, etcétera. Y digamos que, bueno, eso quizás ayudó a estos dos grandes vectores, ¿no? En la política española y que los dos eran motivo de apretar el botón rojo. Pero fíjate que yo pongo varios puntos de inflexión. Uno de ellos es la creación de Oki Diario. Con la creación de Oki Diario y de Ciudadanos un poquito antes, pero yo veía, por ejemplo, te he puesto un caso, ¿no? Te podía poner otro, pero el de Rosa 10 es como evidente. Entonces yo analizaba esos 6.000 retweets. O no veía los 6.000, pero veía 1.000 cuentas por lo menos. Y las veía un día y las veía otro. Y veía que todas las cuentas, aparte de ser falsas, tenían la misma actividad. Y la actividad era retuitear en ese momento, o digamos, estaba Cayetana de portavoz en el PP, retuiteaba al PP, retuiteaba a Ciudadanos, retuiteaba a Rosa Díez, y luego todavía no había aparecido Vox, digamos, como no, todavía no había entrado Bardají en la ecuación de Vox, y retuiteaba a 3 o 4 medios. Uno era Oki Diario, otro era Periodista Digital, otro era Es Diario y otro era Libertad Digital. Esos 4. Y luego todo eran fake news contra, o eran ataques. Había troll stars, los primeros troll stars, que son cuentas anónimas que tienen un montón de retweets y que bajan la narrativa, ¿no?
claro, yo veía que todas las cuentas retuiteaban exactamente lo mismo. Y retuiteaban a favor de Ciudadanos, sobre todo apoyándolo. De hecho, Oki Diario, no sé si te acuerdas de la sección esta de OK y KO. Oki Diario tiene una sección que tiene 3 OKs, que son los protagonistas de la semana, y 3 KO. Entonces, siempre coincidían este KO y este OK con los ataques y los retweets que hacían los bots. Es decir, que hay alguien por encima que, a ver, Florentino se dice que estaba por ahí moviendo hilos y otros empresarios, pero, y obviamente el PP o la derecha, pero es curioso cómo articulaban lo mismo que publicaban Oki Diario con las narrativas que hacían todos estos bots y luego Troll Stars. Y era curioso porque, por ejemplo, cuando a Cayetana, que era la número 2 de FAES, la quitan de portavoz, todos estos bots dejan de retuitear a cuentas del PP. Ujú. Cuando, obviamente, a Cayetana y a Ayuso siempre, a esa siempre, ¿vale? Cuando Albert Rivera se va de la política, a Ciudadanos no le vuelven a retuitear. De hecho, Oki Diario empieza a atacar a Ciudadanos. Entonces siempre el OK era alguien del PP, alguien de Ciudadanos y alguien del Real Madrid, ¿no? Porque lo de Florentino también creo que tiene un peso ahí. Y luego lo mismo, pues alguien del independentismo, alguien de Podemos o de la izquierda y alguien del Barcelona. Era básicamente los KO y los OK. Y es curioso porque luego cuando entró Bardají, todos esos bots, incluso hubo una nueva oleada con nuevos medios digitales, nuevos bots, pero al final siempre seguían, todos estos seguían retuiteados, ¿no? Rosa Díez, Tony Cantó, Girauta, que al final todos han acabado en Vox o en esta Mm. ecosfera, ¿no? Entonces yo sí que creo que hay toda una red de, digamos, activos que se suman, no ya a partidos políticos, sino a agendas o decisiones que respeten justamente esta agenda neoliberal o ultraconservadora. Por ejemplo, la eliminación de impuestos. Es decir, a Rajoy le tienen manía o al gobierno de Rajoy porque subió los impuestos y de hecho por eso apoyaron a Ciudadanos. Entonces, al final, si tú ves la evolución, yo qué sé, de Tony Cantó, es decir, es que siempre le aseguran, siempre vas a tener, es decir, no te preocupes que siempre vas a tener un sitio. Ahí siempre tiene un chiringuito al que Sí. cobijarse. O Girauta, ¿no? Y si no es ahí, pues en Periodista Digital o en el otro lado. Es decir, que al final, esta gente, yo creo que intenta, y cuando digo esta gente, hablo de manera etérea, en diferentes actores que influencian, obviamente. Atlas Network tiene una agenda más neoliberal y toda esta organización ultracatólica más conservadora. Lo de Hazte Oír es también muy evidente. No sé si Hazte Oír o tienen otra marca que ponen un recuadro con los candidatos y quiénes son los que, incluso en las primarias, lo hicieron en primarias del PP, quién es el candidato que defiende la agenda de Hazte Oír o cristiana o lo que sea, pum, y lo hace. Bueno, yo creo que de una manera o de otra, yo creo que Federico Jiménez Los Santos, que es otro activo, va quitando y poniendo en función de, por ejemplo, si le rechistas a Ayuso, que es la reina, la musa de todo este evento, si puedes simular que hace, pero si no lo apruebas unos presupuestos, te hago una X, por mucho que seas de Vox y te llames Monasterio Iván Espinosa de los Monteros. Entonces, ahí hay como acciones coercitivas, sea Oquidiario, sea, digo, mediática, pero luego en redes sociales también. Es como muy cantoso, ¿no? Que al final apoyan a un partido si ponen de portavoz o de líderes al candidato que ellos quieran y en cuanto no están, pues le sueltan la mano. Yo por lo menos lo veo así, más complejo que todo esto, pero está claro que ejercen influencia para tener no solamente a sus candidatos, sino sobre todo su agenda, ¿no? Quiero que hagas un ejercicio usando tu intuición en relación al papel al que se creen que están llamados a desempeñar una serie de personajes en el caso de que, bueno, ojalá no pase, nos llegue después de las próximas elecciones generales un gobierno de extrema derecha, es decir, un gobierno con el PP y Vox. ¿Qué papel crees tú que tiene en mente Javier Negre que desempeñaría en España si gobernaran las derechas? Bueno, él ya está amenazando, ¿no? Ya está como de director de comunicación del gobierno. Él dice, en cuanto lleguemos al gobierno, serás el primero en ser expulsado de televisión española o cosas así, ¿no? Bien. Bueno, no sé si se lo habrán prometido, desde luego. Lo que está claro es que yo creo que Negre y un poco lo que no es el único,
pero este de manera más explícita, pues podríamos hablar también de Eduardo Inda, ¿no? Pero en otro nivel, quizá más zarrapastroso, se diría en Extremadura, o farragua, sin ningún tipo de equilibrio, ¿no? Para aparentar que es periodista, está dispuesto no solamente a... Es decir, tiene el pack completo. El pack completo de Negre es te hago la pelota hasta el máximo, lo hemos visto con uno de los que le financiaba, el Javier Aureliano de la Diputación, hasta hace poco, hablando de la magnífica gestión, de la ejemplaridad, mientras los del PSOE son corruptos y tal. Luego, el ataque a los rivales, incluso con fake news, y luego ya incluso el acoso, ¿no? Es decir, el acoso incluso en el domicilio o en los colegios. Entonces, claro, por muy poco impacto que tenga, primero te dora la píldora y eso al final, aunque no tenga impacto, pues a gente muchas veces despreciable, ¿no? Que ni su entorno cercano le pelotea como lo hace Negre, pues al final eso facilita las cosas. Pero si encima haces el pack completo atacando de esa manera, incluso separándote de la realidad, inventándote cosas, eso tiene un precio. De hecho, la profesión del mentiroso cada vez está más valor y cada vez está más financiado con dinero público. Pero O sea, ¿tú crees dime, que en síntesis Negre se ve como un futuro secretario de Estado de Comunicación con un gobierno de las derechas? yo sinceramente creo que no, es decir, que le agradecerán incluso vía económica los servicios prestados, pero no creo que sean tan irresponsables. No, si Yo creo. yo no te pregunto por lo que va a pasar, sino por lo que creen No, no, ellos que sí, va a sí, pasar. no, eso sí, totalmente convencido. Bueno, él habla de esa manera, es lo que Mm, proyecta. sí. Pero no, yo creo que no. De hecho, yo creo que gente como que ha sabido guardar la forma, a veces no, porque más allá de que haya trabajado mano a mano con las cloacas, Eduardo Inda también ha llegado a ser tan explícito, pero de otra forma, ¿no? También viene de una larga trayectoria, una larga escuela, digamos, El Mundo, y aunque también Negre estuvo ahí, pero él, digamos, que tuvo un rango más alto y tuvo más trato con políticos durante más tiempo. Pero la verdad, no hay que olvidar que Inda también es financiado públicamente y con más dinero que Estado de Alarma, también porque tiene más impacto, pero él ha llegado a decir que va a hacer todo lo posible, todo lo que esté en mi mano para que gane este señor las elecciones. Con todo esto con Feijóo, ¿no? Pero al final, yo creo que también son gente práctica que al final quiere que gane la derecha, siempre que le dé rédito y al final no dejan de ser empresarios, por decirlo de alguna manera. En la actualidad lo son, aunque sean activistas y le hayan puesto las facilidades para ser empresarios, el entorno político y empresarial de la derecha en este país. Pero al final, cuando uno empieza a recibir dinero, y estamos hablando de millones, ¿vale? Y claro, uno le coge el gustirrinín, se cree en el papel de empresario y al final yo creo que la parte ideológica pasa a segundo plano y al final pues se van moviendo en función de lo que más le interesa económicamente. Oye, con ese abandono de Alvise y ese acercamiento a Vox y sobre todo últimamente al PP, ¿en qué papel crees tú que se ve Vito Quiles si hay un gobierno de las derechas? Pues no sé, nuevas generaciones, no lo sé, director de nuevas generaciones. No lo sé, pero sí que veo que a la gente del PP le da menos vergüenza estar con Vito Quiles que con Negre. Con Negre Bueno, siempre es como de manera oculta, no sé si recuerda esa reunión que era precisamente con, si no recuerdo más, con Mazón y con la alcaldesa de Valencia, que iba con Ferris, con Cristina Seguí y el propio Negre, y cuando había alguien grabando fue a... O sea, tiene como esas reuniones como oculta. En cambio, pues el PP lo llama para que vaya a sus eventos a fotografiarse o al cámara café este, es decir que a él sí que lo veo más fácil de ser incrustado en, no sé si gubernamental o partidista, o incluso dirigiendo, no te voy a decir los telediarios, pero algún magazine en la televisión española. Sí lo veo más incrustado sin ningún tipo de remordimiento por parte del Partido Popular. De hecho, vamos, cada vez se ve más cerca y más cómodo el uno con el otro, ¿no? madre mía. Bueno, al final esta gente, más allá de esa democracia y libertad que tanto usan y que tanto pervierten, yo creo que su lema fundamental es todo por la pasta, porque de eso va esta historia. Resumiendo, sí, total. Pero ojo, todos. Los que te estaba hablando antes, que supuestamente hacen la batalla cultural, al final son unos negocietes tremendos, ¿no? Y yo creo que eso prima. De hecho, es una rueda, ¿no? Los que financian esas empresas petroleras no financian por ideología, financian
porque saben que esos think tanks o esos lobbies van a poder mover la situación para facilitar las condiciones económicas de las propias empresas. Al final, pues eso, es una rueda que al final lo que mueve esa rueda precisamente es el dinero. ¿Qué es Heritage Foundation? Pues mira, Heritage Foundation es una de las fundaciones más importantes de esta red Ala Network, pero siempre se confunde, tiene una base cristiana muy importante. En el Viva 2024, los actos estos que hace Vox, El los primeros aquelarre en... del 24, sí. Bueno, es tremendo, ¿no? Porque a uno le sorprende, ¿no? Quizás esto es ¿Ese, más... ese es el del vamos a volver al 36 o ese fue el del 23? No, no, no. Esto, no, yo de España yo creo que saben poco, ¿no? Pero Heritage Foundation tiene un origen a la hora de decir, el creador precisamente, eh, digamos que hay en los años, no sé exactamente, quizás años 50, años 60 por ahí, pero digamos que hay toda una revolución en Estados Unidos para hacer un movimiento nacional católico, ¿vale? Que muy aliado también con el Ku Klux Klan y todo esto y con toda el Tea Party y la ultraderecha, digamos, de fomentar a través de la religión los valores, digamos, conservadores y que tenían un papel muy importante. Y la característica es que, bueno, mezclaba esto con una, digamos, pata neoliberal, ¿no? Pero volviendo a esto, le invito a la gente, yo en su momento hice un análisis porque realmente me sorprendió. En este Viva, creo si fue el 23 o el 24, también estuvo un ministro de Israel, pero me llamó la atención que los primeros fueron, por un lado, el director de Heritage Foundation o el vicepresidente o algo así, y es flipante porque es todo el rato aleluya, ¿no? Hay una cosa que repetían también, la verdad está con nosotros porque Dios está con nosotros. Es como muy de fe, ¿no? Di o créete lo que yo te digo, es una cuestión de fe y básicamente, que también lo repetía el matrimonio Slap, el tema de que quieren atacar nuestras costumbres, quieren atacar a nuestro Dios, a nuestra religión, a la familia como comunidad. Y es curioso este del principio de transposición que siempre usan, por ejemplo, ya no de Heritage Foundation, que básicamente tiene un discurso, pues eso, nacional catolicista, sin olvidar que es una organización neoliberal y que está muy coaligada precisamente a los directores de la CEPAC, el matrimonio SLAP, para que veas un poco las incongruencias. Siempre repiten lo de la familia tradicional y tal, pero este tipo SLAP ha sido denunciado en 3 ocasiones por hombres, varones jóvenes que eran subordinados. Y esto de la familia lo repiten mucho en los encuentros estos que también hace Negre de la derecha FES o yo qué sé, los ideólogos de Milei y tal, todos dicen que quieren acabar los woke, la Agenda 2030 con la familia, pero ninguno tiene hijos. De hecho, el único que tiene hijos de toda esta gente es Nicolás Márquez, que es el biógrafo de Milei y que ha sido denunciado por abusos sexuales a su hija menor de edad por parte de la esposa. Ninguno tiene hijos, pero todos atacan a los demás que si no tienen hijos y tal y cual. Y yo creo que tiene un componente eso, una línea ideológica neoliberal, pero también tiene un componente, digamos, nacional católico, que aquí también conocemos y, bueno, creo que es la principal característica de Heritage Foundation. Oye, has mencionado CEPAC, ¿qué es eso? Bueno, pues la CEPAC es la Convención de Acción Política Conservadora que históricamente, no sé si empezó con Nixon o quizás después con Reagan, pero que representa a la derecha del Partido Republicano, donde pues ahí encuentras la familia bueno, pues todo esto de las armas, ¿no? Que defienden el tema de las armas, tiene un componente también muy conservador y que, bueno, pues sirve un poco de lanzadera. O de reunión, de networking, igual que a las network, para, bueno, pues agrupar o concentrar el discurso, bajar línea, promocionar a candidatos, ya te digo, Reagan, Nixon, Reagan, pues fueron los primeros, digamos, que lanzaron y que digamos que tiene pues eso, una línea muy conservadora y una clara línea neoliberal y que ahí te encuentras, bueno, pues digamos, donantes, gente que pone dinero, medios de comunicación, empresarios, políticos, y luego en los últimos tiempos, bueno, pues se han ido, digamos, internacionalizando. Creo que la primera fue CEPAC de Brasil, pero ya se hacen prácticamente en todo el mundo. Hace poco hubo una en Hungría, también en Israel, pero básicamente es el compendio de estas dos patas
de las que yo hablo, la pata neoliberal de Atlas Network mayoritariamente, y luego pues todas estas organizaciones conservadoras que no solamente son católicas. Ahí es, bueno, sobre todo el movimiento en Estados Unidos, el movimiento evangélico es el que, digamos, el que tiene un predominio total, y sobre todo en América Latina se ha visto, y quizás por eso Brasil haya sido uno de los primeros, porque ahí justamente había telepredicadores que al mismo tiempo tenían una agenda conservadora contra el colectivo LGTBI, pero también, digamos, por decirlo simplemente un poco retórica macarcista, anticomunista, ¿no? Y que, bueno, pues se basa mucho en un discurso de hoy, incluso basado en la fe, en cuestiones como nosotros tenemos la verdad, Dios, es decir, nosotros somos los hijos de Dios y los otros son pues, un poco las fuerzas del mal o demoníacas, ¿no? Que ahí hay un componente muy repetitivo del uso de la fe, bueno, pues recuerda un poco a épocas de la Edad Media aquí en España cuando se perseguía, ¿no? A las personas, incluso a los científicos, por decir la verdad, ¿no? Incluso los quemaban en hoguera. Oye, y una supuestamente latina al 100%, la Fundación Internacional para la Libertad, la de Vargas Llosa, el que dice que lo importante Sí, de unas elecciones no es que haya libertad, sino votar bien, como solo él sabe. ¿Eso de qué va? bueno, pues a ver, a Vargas Llosa, yo creo que al final todos estos megamillonarios de Estados Unidos siempre buscan, son digamos, headhunting, como Esperanza Aguirre en su momento, buscando pues quién, de hecho, hay una entrevista a Alejandro Chafuen, que fue el presidente durante 27 años de Atlas Network. Esta fundación que me dice pertenece a Atlas Network, es una de las más importantes, española, pero con un componente internacional, mucha relación con la Fundación Libertad, que es la más importante que hay en Argentina, pero hay dos cosas importantes. Una esa que te decía de Alejandro Chafuen, decía, cuando le preguntaban qué es Atlas Network, decía que ellos eran intermediarios entre personas que tenían muchos recursos y querían defender las ideas de la libertad, ahí entra todo el pack que te decía antes, y luego gente que tenga talento para defender esas ideas de la libertad. Entonces, al final siempre están en la búsqueda de los que ponen dinero y la búsqueda de gente que sea buena, pues que sean Gente, buenos gente con, guionistas. gente con talento de tipo Javier Negre y eso. Claro, a Javier Negre sí. Bueno, al final el tener tan pocos escrúpulos para inventarse una mentira, yo creo que también es un talento, y no tener remordimiento. Y bueno, tiene, no sé si su efecto, uno desde fuera, al final, claro, yo creo que tiene mérito que seamos incapaces de parar de hablar. A mí me pasa, ¿no? No puedo dejar de criticar o de hablar de la inmundicia, ¿no? De sus acciones, pero al final, eso al final creo que es un poco el trumpismo, ¿no? De conseguirlo, pero concretamente, creo que, siendo honesto, Vargas Llosa sí que al menos tiene un talento más que Negre y compañía. Y Obvio. básicamente es curioso porque este señor era muy, por ejemplo, muy crítico con Fujimori. De hecho se enfrentó Mm. a las elecciones tal, y luego terminó apoyando a Fujimori, pero terminó apoyando a Bolsonaro, bueno, a toda la ultraderecha. Pero aquí en España, si tú te acuerdas, bueno, la evolución de Vargas Llosa en los apoyos creo que tiene mucho que ver, no con Vargas Llosa, sino con a quien ese grupo empresarial interesa apoyar, ¿no? Él estuvo en la presentación de UPyD con Rosa Díez, es decir, uno de los primeros proyectos de esta red. Si tú ves a Rosa Díez, yo lo de Rosa Díez, claro, es una señora que está en un partido que ya no existía, que era UPyD, pero cuando yo empecé a analizar bots, siempre decía, joder, cada vez que pone un tweet, esta señora tiene 8.000 retweets. Claro, luego me daba cuenta que eran los mismos bots que luego pues retuiteaban pues a Cayetana, a Ayuso, bueno, a Tony Cantó, Girauta, y toda esta gente que al final, o Vox, ¿no? Cuando entró en política. Y es porque, bueno, pues digamos, entras en el club y te apoyan. En ese momento, bueno, pues UPyD casi fue, habría que echar cálculos, pero al final son, digamos, receptáculos del voto que luego pasó con Ciudadanos. Cuando hay un movimiento, UPyD supuestamente era el regenerador contra la corrupción y tal y cual, cuando había casos de corrupción tanto en el PP y en el PSOE, y bueno, digo, ponemos aquí el cazo y que nos llevemos los votos. Luego pasó con Ciudadanos, cuando ya explotó la corrupción del PP, o incluso te diría más, ¿no? Más claramente, cuando Podemos tuvo peso, y decían los banqueros hay que crear un Podemos de derecha, ¿no? Entonces es como, bueno, pues mover eso, porque es verdad que la evolución que ha tenido Vargas Llosa, primero apoyó a UPyD, luego apoyó a Albert Rivera,
luego apoyó a Ayuso y luego terminó apoyando a toda esta internacional reaccionaria, Bolsonaro, Fujimori, Milei, etcétera. Todo lo demás porque, bueno, pues un poco era un puntal o un peón de toda esta organización que le escriben los guiones y que dicen a quién apoyar y no apoyar. Y que curiosamente, y fíjate que una de las curiosidades de toda esta red es que todos, sin ningún tipo de fisura, apoyan a Israel y el genocidio de Israel. De hecho, es uno de los pocos frentes narrativos, todo este entorno de Atlas Network, en el cual el uso de bots es importante y creo que el tema del uso de bots y de todo lo que es tecnología es importante también hablar de Israel, ¿no? El peso que tiene Israel en todo lo que es el tema de la tecnología, el uso de datos, incluso el espionaje digital y la creación de bots tiene un peso importante y bueno, pues es una de estas fundaciones de la network española, pero que tiene una red importante. De hecho, hay un argentino que siempre sale como la cuenta más retuiteada en todas las campañas sucias de ataque a gobierno. Ahora lo estamos viendo en México, donde la persona más rica, Ricardo Salinas, que es la tercera persona más rica de México, la que más impuestos debe, y el propietario de la fundación de Atlas Negro más importante, ya ha contratado a Negre para que haga una cuenta de Twitter, La Derecha Diario México, y que haga este tipo de ataques. Bueno, pues hay un chico que siempre es la cuenta más retuiteada, que es desconocido, se llama Agustín Antonetti y es el responsable de juventud de la Fundación Internacional para la Libertad de Vargas Llosa y también es el responsable de redes de la Fundación Libertad de Argentina, con Bon Giovanni, que digamos tienen una conexión y han hecho un montón de eventos juntos y que, bueno, trata de conectar el mundo Atlas Network de España con el de América Latina y más concretamente con el de Argentina. Oye, y por traer una figura referente en España dentro de la extrema derecha, José María Aznar, más allá de todos conocemos el Aznar, FAES, pero ¿qué vinculación tiene Aznar con estas organizaciones? Por ejemplo, creo que el caso de Atlantic Council es la que es referente para hablar de Aznar a nivel internacional, ¿no? A ver, yo creo que digamos, las que tienen que ver con Atlas Network son dos, la que ya estaba y que empieza a poner en marcha cuando deja de ser presidente, una vez que entra en la órbita de los Estados Unidos, pero como tú dices, en esa fecha, al final, eh, a partir de 2004, él empieza a ser socio y empieza a estar en un montón de sitios. Primero FAES es la más importante, la fundación más importante de Atlas Network en España. FAES luego crea el Instituto Atlántico Gobierno en sociedad con Legionarios de Cristo, que ojo con Legionarios de Cristo, es una cosa de locos, lo poco que se habla de Legionarios de Cristo, que recuerdo que fue fundado por Marcial Maciel, seguramente el mayor depredador sexual de la historia de la Iglesia, y que fue protegido precisamente por Juan Pablo II, que también, bueno, les unía pues ese afán anticomunista. De hecho, se habla, ¿no?, que los verdaderos líderes que derrocaron al comunismo fueron Thatcher, Reagan y Juan Pablo Sí, II. no, sí, aquí Bueno, el anticomunismo une tanto que hasta perdonas que te dediques a violar niños en masa, vaya, en este tipo de gente, está sí, claro. sí. De hecho, hay una cosa en común de Legionarios de Cristo, del Opus Dei, del Yongue y de Sodalicio, que entre sus filas tienen decenas de degenerados que violan a niños y que han sido protegidos por estas organizaciones porque, bueno, es más interesante la acción política o pastoral que hacen que esos delitos que al final es una cosa que se repite, que ellos se creen por encima de la ley, ¿no? Como si fuera algo divino, pero es tremendo, pero sobre todo la relación que tienen con el PP, es decir, a la esposa de ACB es la decana de una de las facultades. La hermana de Ana Botoya también es la directora de Relaciones Públicas de la Universidad Francisco de Vitoria, que pertenece a esta red, pero la manera de captar por temas familiares, hay varios libros escritos, es tremendo, pero como tú dices, aparte del Instituto Atlántico de Gobierno, que ahí verás, pues aparte de Ayuso y todos los personajes españoles, pero ahí ves a toda la derecha de la generación anterior, yo qué sé, Macri, Piñera, Felipe Calderón, Uribe, bueno, toda la derecha. Ahora hay una nueva, digamos, una regeneración, pero también dentro de esta red Atlas Network que, digamos, usan más el tema de la tecnología, por eso usan tanto las mentiras y el odio, porque es lo que más potencia los algoritmos de las plataformas digitales y el uso de bots. Y como tú decías, él entra a formar parte de Atlantic Council gracias a Rafael Bardají, que creo que es un poco una persona clave y su nexo con los Estados Unidos. De hecho, es el que lo pone en contacto con George Bush. Él ya formaba parte de Atlantic Council y posteriormente, cuando ya no es presidente, lo nombra
director o presidente para América Latina y para Europa de este think tank de la OTAN, que bueno, pues es financiado por plataformas digitales como Facebook, digamos todos los ejércitos de los marines, la marina, todo eso, empresas armamentísticas, bancas, empresas petroleras, está por ahí hasta Pfizer, digamos también empresa farmacéutica. Entonces, bueno, tiene una financiación de seguramente las empresas más grandes del mundo y que básicamente un think tank de la OTAN, de acercamiento entre Europa y Estados Unidos, pero la particularidad o dentro de mi mundo, que es el análisis de desinformación, una de las cosas que me llamaron mucho la atención es que precisamente Atlantic Council fue el único partner de Facebook, de Meta, para decidir qué era verdad y qué era mentira en todos los procesos electorales del mundo. Entonces, claro, poner a Aznar, que debe ser la persona, por lo menos en este país, que ha hecho las mentiras más gordas o las campañas de desinformación más grandes con, bueno, es que solamente recordando lo del 11M, lo del arma de destrucción masiva, lo del Yakolev, ¿no? 42, es decir, un tipo sin escrúpulo, que es lo que se necesita, ¿no? Al final, para llevar a cabo pues este tipo, digamos, de abducción de las mayorías para el beneficio de una minoría, pues tiene que ser una persona sin escrúpulos y que seas capaz de vender tu alma, ¿no? Y a partir de justamente de esta época, de esta campaña, no solamente entró News Corp, en la empresa más grande de comunicación del mundo, muy vinculada a este Tea Party, al CEPAC y todo esto, sino también digamos que él fue contratado por grandes empresas como la mayor empresa de oro del mundo, el mayor bufete de abogados del mundo. Es decir, que a cambio de formar parte de este comité prestigioso internacional que defiende los intereses de esa minoría, bueno, pues no le ha faltado, digamos, recursos, ¿no? A él y a su familia, ¿no? Oye, y hablando de referentes actuales de la extrema derecha en España, ¿Felipe González está también en alguno de estos tinglados? Bueno, ha estado en algún evento de Atlas Network, precisamente con Aznar, pero digamos, hombre, no es una de las personas vinculadas. Lo que sí, bueno, no sé hasta qué punto son rumores o es realidad, digamos, la relación con la CIA, ¿no? Y de hecho, ahí hay una cuestión, quizás más de hipótesis con la que yo vengo trabajando al final. Hay un triángulo que yo veo que de manera constante en el tiempo ha participado y que está un poco pues, en contra de las democracias, ¿no? Y hay muchos casos, sobre todo cuando se han ido desclasificando documentos, que es, digamos, el triángulo la CIA, Israel o el Mossad y todas estas fundaciones de Atlas Network. Hay un triángulo, incluso te decía antes, ¿no? Que en 1947 fue cuando se crea la Sociedad Mont Pelerin. Bueno, fue justamente el año que se creó la CIA. Lo primero que hizo la CIA fue fichar un montón de nazis, que muchos de ellos los mandaron a América Latina y que trabajaron para la CIA. Y luego, pues también se decidió en ese año en la ONU que se creara Israel. De hecho, hay una cuestión, creo que bastante potente y que creo que tiene mucha actualidad ahora con el tema del sionismo. De hecho, Israel o el sionismo usa mucho el tema del holocausto y la persecución a los judíos. Pero hay una cuestión muy interesante, es que la asociación sionista se creó en el siglo XIX y precisamente era la única organización que era legal bajo el mandato de Hitler en el Tercer Reich, digamos que eran socios, la asociación sionista de los nazis, porque, digamos, ellos preferían, antes que asesinar judíos, digamos que fueran quienes le financiaran. Entonces, de manera conjunta, antes de que se decidiera Israel, y de hecho fue la presión para que se creara Israel, es que antes de 1948 se mandasen judíos a Israel con, digamos, a cambio de que le entregaran todas sus propiedades, le daban una parcela, una vivienda, y también había acuerdos que cualquier materia prima que comprasen se la tenían que comprar a Alemania, es decir, que tenían que seguir lo que, digamos, los ingresos que tuvieran allí, pues de una manera o de otra también le llegara a Alemania de vuelta. Entonces, incluso las armas, le daban armas para que asesinaran a musulmanes y fueran, digamos, combatientes. Y ahí hay un paralelismo, ¿no? entre estas tres organizaciones que se crean justamente después de la reconstrucción de la Segunda Guerra Mundial y que tienen antecedentes,
que al final yo creo que da bastante información aparte basado no en la democracia, sino en este caso por sagradas escrituras y todo esto, el tema de crear subhumanos y de dar golpes de Estado o digamos, de todos los medios buscar, digamos, que tenga esa élite económica, pues que tengan de una manera o de otra ciertos privilegios, ¿no? Y es información que mucha gente no sabe, pero que en cuanto uno investiga un poco se da cuenta y al final yo creo que esa falta de escrúpulos que se está viendo con Israel, que se ha visto a lo largo de la historia con la CIA, ¿no? Dando golpes de Estado en todo el mundo por unos intereses económicos, pues al final yo creo que Atlas Network no deja de ser o estas fundaciones o estos agentes locales, porque al final siempre necesitan lo que allí llaman cipayos, ¿no? Digamos los agentes locales que faciliten la labor de colonialismo a las fuerzas extranjeras. Bueno, pues yo creo que hay mucho de esto, ¿no? En todas estas organizaciones y al final si uno rasca, pues no, incluso se autodenominan patriotas y justamente son vendepatrias, ¿no? Muchas veces van a favor de fondos de inversión extranjeros. Hemos hablado de muchas organizaciones que son desconocidas para el gran público, ¿no? Pero hay una que sí está en la mente de todos por cosas que ha hecho, campañas que ha desarrollado en España, que es Hazte Oír / Citizen Go. ¿Cómo surge Hazte Oír y qué papel tiene hoy en la política española, en el entorno de la extrema derecha? Bueno, digamos que todos sabemos ya por cosas certificadas en procesos judiciales que Hazte Oír es una de las asociaciones tapaderas dirigidas por miembros del Yunque, en este caso el señor Arzuaga, que antes de crear Hazte Oír estuvo precisamente en Estados Unidos aprendiendo cómo trabajaban, aparte la Fundación Fénix y tal, mucho de este entorno del que estamos hablando de fundaciones neoliberales y tal, pero él lo explica, ¿no? En alguna entrevista que ha dado que a lo que le interesaba es el tema de la tecnología, es decir, la captación de datos para hacer campañas digitales. Y de hecho, bueno, pues lo usan mucho cada vez que hacen una convocatoria, mandan mail a toda la gente que firma, no sé, una de las últimas, se habla de la financiación de la ruta esta de Vito Quiles, pues una firma a favor de la libertad de expresión por Vito Quiles y tal y cual. Entonces, pues recogen 60.000 firmas, bueno, 60.000 firmas que saben que apoyan a Vito Quiles. Bueno, pues ya saben más o menos las características de esas 60.000. Luego, pues eso, en contra del aborto, van haciendo diferentes campañas y un poco, bueno, lo que hacen es eso. Luego, el tema de la financiación, ¿no? Estas campañas, pues también, una vez que tienen los datos, bueno, pues de manera recurrente pueden hacer un target dependiendo del perfil que tengan, porque una cosa muy típica del Yunque es hacer perfilados, ¿no? Qué es lo que le gusta, cuál es su entorno, este tipo de cosas, ¿no? Es decir, el tema del uso de datos y darle cierta eficiencia a su uso. Bueno, pues yo creo que en este caso le ha servido también para el tema de la financiación. Siempre se ha movido a nivel internacional y a nivel nacional. Por ejemplo, ahí podríamos tirar, por ejemplo, el tema cuando se destaparon los 17.000 documentos estos de Wikileaks, que ya estaban anteriormente publicados, pero que Wikileaks lo publique y le da más impacto. Se saben, por ejemplo, pues todos los documentos de la financiación y ahí aparece, bueno, pues empresarios españoles muy importantes. Uno de ellos, el que era presidente de Eulen, ¿no? Que es también propietario o socio de estado de alarma. Y ahí uno dice, joder, claro, todas las campañas de Hazte Oír, hay un socio que siempre está, que es estado de alarma, ¿no? Y Alvis en su momento también. De hecho, también tiene sentido, ¿no? Que ahora esté apoyando a Vito Quiles o financiando, ¿no? Aparte de empresarios del Corte Inglés, FCC, bueno, empresas muy grandes y luego en la internacional también destaca mucho la financiación, por ejemplo, de Malofeyev, que es de la iglesia ortodoxa esta que tienen ahí en Rusia, con valores muy... Digamos que hay un movimiento incluso en Alejandro Chafuen, que ya no es el presidente de Atlas Network, pero hay un giro, y él lo da cuando empieza a colaborar con Vox, de que hay que empezar a mirar a los países del este, porque más o menos como que, digamos, la economía, después del casi el golpe no, más que golpe de Estado, la guerra civil que casi provoca Donald Trump, hubo muchos que le soltaron la mano porque no le interesaba y están hablando que había que ir al este de Europa, que ahí sí que defienden los valores tradicionales de los blancos y todas estas cosas medio nazi. Bueno, pues ahí está Malofeyev, y aquí hay un dato interesante,
que se sabe que fue el máximo financiador digamos, de Asteoir o de Citizen O a nivel internacional. Y hace poco, no sé si fue en San Petersburgo, pero en Rusia hubo un encuentro de grupos nazi que también financiaba Malofeyev, este mismo tipo que financia Asteoir, y ahí estuvieron Democracia Nacional y Falange Española, estas dos organizaciones. Y claro, digo, atando cabos, ¿no? Lo que te decía un poco del puzzle, es decir, bueno, es decir, todo esto que te digo son datos, pero claro, si uno recuerda, por ejemplo, quiénes fueron los primeros convocantes de la manifestación de Ferraz, literalmente fueron Asteoir, el medio de Negre, ahí estaba Negre desde el primer día, Democracia Nacional y Falange. Es decir, por eso digo que aunque defiendan cosas diferentes, el tema del dinero, a lo mejor hay un tipo que tiene un plan y dice, oye, te toca hacer esto, y a lo mejor incluso forman parte de una organización que ni siquiera saben cuál es el objetivo final, pero a ti te pagan por hacer algo y lo haces, ¿no? Pero yo creo que hay mucho de esto, ¿no? Hay gente que mueve los hilos que muchas veces incluso no sabemos, que a lo mejor todas estas organizaciones de las que hablamos, pues son instrumentos para movilizar. Pero el caso es que ahora Asteoir, más allá de este pasado y la financiación oscura y opaca que tienen, lo que es cierto es que, por ejemplo, acompañan todas las movilizaciones. La última, esta de que ha sido un fracaso en Ferraz, la convocó Revuelta, la Juventud de Vox y Asteoir. Y ahí estaban, ¿no? O la de Moncloa. Entonces, bueno, pues está muy presente no solamente en las redes sociales, también en las calles, aunque muchas veces pues, no son acompañados por el resto de gente. Siguen ahí, son fieles, yo te diría que son del Yunque, son militantes del Yunque los que siguen rezando el rosario de las diferentes organizaciones. Siguen, no sé ya cuántos días llevan ahí en Ferraz. Y una cosa importante, más que de Asteoir del Yunque, creo que esto también lo hemos hablado, el acoso en la casa de Pablo Iglesias y Irene Montero, recuerdas que estado de alarma fue el que lo cubría a diario. Vuelvo a lo mismo, aquí cada uno hace su papel, yo te pago dinero, tienes que ir a cubrir esto. ¿Por qué? Porque también estoy financiando a Asteoir o el Yunque y internamente, esto se sabe, Marcial Cuquerela organizaba en su grupo de Telegram, digamos, la gente que iba a acosar a Pablo Iglesias y Irene Montero. Incluso los dos detenidos que hubo fueron defendidos por abogados cristianos. Es decir, que al final uno va mirando y, bueno, tienen un montón de organizaciones, tienen un montón de financiación. Muchas veces uno no sabe qué hay detrás, pero obviamente el que pone la pasta o las personas que ponen la pasta suelen tener un plan y tienen un motivo por el cual financiar al BIS en su momento, a Vito Quiles ahora o a Estado de Alarma, que es ser cómplice pues un poco de las acciones que hacen, ¿no? Sean acoso en viviendas, familiares o cualquiera de las campañas de desinformación que lanzan. Totalmente. Bueno, pues Julián, ha sido un placer tenerte en el canal y ya seguiremos hablando en otra ocasión. Un abrazo fuerte. Muy bien, pues nada, un abrazo a ti, a tu audiencia, y gracias también por ser un poco punta de lanza, ¿no? También en la vía judicial, bueno, yo creo que no hemos hablado de esto, pero yo creo que después de mucho tiempo analizando, yo creo que el sitio que más le duele, el que más puede frenar en esa impunidad precisamente, es responder, ¿no? Por sus ilegalidades. Y bueno, tú hayas sido un poco pionero, así que también te doy la enhorabuena por esa lucha que se ha demostrado que ha sido bastante eficaz. Muchas gracias. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Hey, Chao, hey, chao. the truth will rise.